Este chico era el bastardo de una familia real. Desde niño, Johan era golpeado por sus hermanos por ser débil. Fue entonces cuando aprendió que la única persona en la que podía confiar era en sí mismo. Tras reencarnar en el cuerpo de un príncipe bastardo, tomó una decisión: convertirse en culturista. Entrenaba corriendo kilómetros, comiendo cantidades ingentes de proteínas y practicando artes marciales todos los días. Tras años de entrenamiento brutal, se convirtió en un monstruo. Podía atravesar árboles de un puñetazo y derribar bosques enteros, porque con cada entrenamiento su fuerza aplastante seguía creciendo sin límite. Este mundo es un lugar donde la sangre del débil se derrama y el fuerte se la bebe. Una criatura camina por un bosque oscuro. Se detiene y luego empieza a pastar unas hojas. Oculto entre la maleza, un cazador observa. Esa es su presa. Se recuerda a sí mismo que debe mantener la calma, recordar su entrenamiento. Con la cuerda del arco tensa, prepara el disparo. Pero justo cuando la suelta, el arco se rompe. El repentino sonido sobresalta al animal. Su compañero llama a gritos a Lord Johan. Le exige saber por qué Johan rompió el arco en lugar de atrapar a la presa. Johan responde que el arco se rompió con demasiada facilidad, pero el hombre argumenta que lo compró hace solo una semana. Le pregunta por qué un noble como Johan insiste en ser cazador. Sugiere que podría haber aprendido esgrima en su lugar. El joven noble permanece en silencio. Explica que la esgrima no da dinero hasta que te contratan, y luego sugiere que sigan adelante. Necesita dinero para sobrevivir en este mundo podrido. Su nombre es Johan Eitz, pero antes era Kim Johan. Reencarnó en este mundo tras un accidente. Aunque renació como noble, es el último en la jerarquía de su familia. No tiene ninguna posibilidad de heredar nada. De repente, su compañero lo detiene. Delante de ellos hay una manada de lobos. Su compañero dispara una flecha cerca de una de las bestias. La manada se dispersa con miedo. Johan observa en silencio. El mundo en el que reencarnó es una era medieval muy realista. Encuentran una pila de cadáveres. El joven comenta que ni la muerte les concede descanso. Su compañero pregunta si podrían ser de su aldea. Johan dice que es difícil saberlo, pero una cosa es segura: los débiles no son más que presas para los fuertes, y para evitar convertirse en una presa en esta época, necesita dinero. Cuando llegó a este mundo esperaba despertar una habilidad increíble. Se dio cuenta de que eso no existía aquí, así que cambió su objetivo. Ese objetivo es el dinero. Con dinero, puede abandonar este territorio y hacer cualquier cosa, convertirse en mercader o incluso en un granjero libre. Mientras Johan está concentrado en sus pensamientos, su compañero lo llama para que vea algo. Le señala la hierba medicinal que había mencionado, la hierba del pequeño demonio. Es rara y estupenda para detener hemorragias. Johan arrebata la hierba inmediatamente. Debe de ser cara. Guarda la planta. De repente, el joven ve una bolsa de hierbas en el suelo. Le dice a su compañero que se le ha caído, pero el hombre dice que no es suya. Johan piensa que es imposible, ya que nadie más se adentra tanto en el bosque. El cazador mayor se da cuenta de algo entonces. Un sonido repentino resuena en el bosque, sobresaltándolos a ambos. Oyen a alguien correr desesperadamente pidiendo ayuda. El ladrido de los lobos se acerca, poniéndolos en alerta. Entonces encuentran a una niña acorralada en un árbol por una manada de lobos. Su compañero la reconoce como Dell, la hija de Robert. Se pregunta qué hace una niña aquí fuera. La manada de lobos se acerca. Joseph advierte que hay demasiados lobos para luchar solo. Sugiere retirarse para buscar ayuda, pero Johan simplemente avanza hacia ellos. Su compañero le advierte que no son lobos corrientes. El joven dice que los distraerá para que Joseph pueda rescatar a Dell. Joseph enmudece ante la actitud del noble. No puede creer que Johan se ofrezca como cebo para salvar a una simple plebeya. Entonces Johan se da cuenta de que este lugar es una mina de oro. Debería haberse apresurado a aprender a cazar. Cuenta al menos 10 lobos. Calcula que si vende todas las pieles, hará una fortuna. Entonces grita a sus preciosas fuentes de dinero que lo esperen. El cazador mayor no entiende lo que está pasando. Johan desenvaina su espada. Su compañero se pregunta qué clase de esgrima desastrosa es esa. Los animales se abalanzan para atacarlo. Se mueve con rapidez. Uno de los lobos salta sobre él. Muerde la hoja de su espada. La espada se hace añicos después de que el lobo la muerda. El animal retrocede por el impacto, sorprendiendo a Johan. Entonces otro lobo ataca por el lado. Rápidamente es rodeado por la manada. Joseph observa la escena, llamando a su señor. Grita desesperadamente el nombre de Sir Johan. Mientras tanto, en la aldea de Baltroden, la familia Eitz está llevando a cabo su inspección territorial. Los aldeanos hacen una reverencia al paso del séquito. Un hombre protege a un niño en sus brazos. Madame Eitz, la concubina, se queja del mal olor del lugar. El primogénito Philip Eitz permanece en silencio. Gessen Eitz, el señor del territorio, también se queja de lo mal que huele el campo. Philip informa a su padre que no han encontrado a Johan. Sugiere enviar soldados a buscarlo. Gessen reacciona con rabia al oír el nombre. Dice que se olviden del chico. No le importa si muere como su madre. Lord Gessen continúa riendo burlonamente. Se detiene de repente cuando ve algo. Gessen pregunta por una gran paca de heno en la entrada de la aldea.
Un aldeano explica que cubrieron las huellas del entrenamiento de Johan. El señor se burla. Continúa burlándose, preguntándose cómo un insecto patético podría siquiera entrenar. Pero su expresión cambia por completo cuando mira lo que el heno ocultaba. Hessen ve la marca de un puño perfectamente incrustada en el tronco de un árbol. Luego nota que varios otros árboles circundantes han sido destruidos de la misma manera. De vuelta en el bosque, Johan está en el suelo rodeado por la manada de lobos. Un lobo gruñe pero duda antes de morder. Al darse cuenta de que luchar con espada no es su estilo, lanza al animal a un lado. Luego desafía a sus adorables fuentes de dinero a que lo ataquen. Ahora luchará a su manera. Para no convertirse en una presa en esta era de la supervivencia del más fuerte, necesita dinero, y para ganar ese dinero, sabe que debe derrotar a la manada que avanza hacia él. Necesita una fuerza abrumadora, suficiente para trascender las limitaciones humanas. Y con una ráfaga de puñetazos, ataca a la manada. Joseph observa la escena paralizado. Los golpes impactan de lleno a los lobos. Lanza a uno por los aires junto con otros. Agarra a otra criatura por el cuello y la remata con un golpe preciso. El animal cae sin vida al suelo. Su compañero apenas puede creer esa fuerza. Johan está de pie en medio de los lobos caídos y se pregunta cuánto vale todo esto. Johan no tuvo más remedio que aceptar una dura verdad. La vida en este mundo no era fácil. Sus hermanos de alto rango lo tildaron de bastardo ilegítimo y sin madre. Lo atormentaban constantemente, golpeándolo cuando querían y amenazándolo si se atrevía a defenderse. Pronto se dio cuenta de lo despiadado que era este mundo. A nadie le importaría si muriera. La única persona con la que podía contar era él mismo. Así que se preguntó qué necesitaba para sobrevivir en un mundo medieval. Afortunadamente tenía una ventaja sobre la gente de esta época: su vida pasada como estudiante moderno. Debido a esto, la mente de Johan albergaba conocimientos que la gente medieval ni siquiera podía imaginar. Decidió usar ese conocimiento comenzando con la ciencia del ejercicio y el entrenamiento de intervalos de alta intensidad. También lo utilizó para crear una dieta nutricionalmente equilibrada a partir de alimentos que otros desechaban como basura. El joven creó un régimen de entrenamiento basado en la ciencia moderna y practicó artes marciales de combate cuerpo a cuerpo. Y así, su entrenamiento continuo se fue acumulando con el tiempo. Después de varios años, su esfuerzo dio resultados. Continuó golpeando el árbol. Finalmente, el árbol cedió, partiéndose por el impacto. Con cada sesión, su cuerpo mostraba una fuerza aún más abrumadora. Se sentía fortalecido. Nadie sabía si esa fuerza era una bendición o un nuevo desafío. El sonido de la batalla en el bosque finalmente cesó. Johan se sacudió el polvo de las manos, miró a los lobos derrotados y confirmó que parecían ser los últimos. Joseph fue a ver a Adele y la niña lo abrazó. El viejo cazador suspiró. Regañó a Sir Johan por ser imprudente, cuestionándolo sobre el peligro que había buscado. Pero admitió que estaba conmovido por la honorable acción de Johan al interponerse ante una bestia para salvar a la joven sirvienta. Johan, sin embargo, solo se preguntaba qué piel de lobo se vendería por el precio más alto. Le preguntó qué había dicho Joseph, pero el hombre respondió que no era nada. Luego, el joven se giró hacia Adele para preguntarle si estaba bien, y la niña le dio las gracias. De repente, su expresión cambió. Detrás de ellos, una criatura gigante emergió de la oscuridad. Se giraron para enfrentar la nueva amenaza y la niña se cubrió la cara. La criatura los miró fijamente. La criatura gigante le gruñó a Johan. Joseph gritó que era un monstruo. Insistió en que Sir Johan corriera, afirmando que un monstruo de ese tamaño requería un ejército entero para ser derrotado. Johan solo preguntó si la criatura era su líder. Se disculpó por matar a sus subordinados, explicando que las pieles de lobo se vendían a buen precio. La criatura continuó gruñendo. Se dio cuenta de que el monstruo lo veía como una presa. Se abalanzó, con la boca abierta para atacar. Johan dijo que no importaba lo que fuera. Con una roca en la mano, declaró que la piel del monstruo valdría aún más. Golpeó la cabeza de la criatura con la piedra. El monstruo retrocedió por la herida. Johan se quejó de haber rasguñado la piel, lamentando que el precio bajaría. La criatura lo miró con furia. Lanzó un aullido que resonó por todo el bosque. El aullido de la criatura afectó a todos. Inmediatamente se taparon los oídos. Johan también reaccionó al sonido penetrante. Se preguntó qué era eso. Se dio cuenta de que su fuerza se estaba agotando. De repente, una feroz batalla estalló en el claro. Johan cayó al suelo completamente desorientado. Incorporándose, trató de entender lo que había sucedido. Miró a su alrededor preguntándose dónde estaba el monstruo. Entonces se dio cuenta de que había desaparecido. Vio a Joseph y a Adele tirados en el suelo. Acercándose a ellos, vio que todos estaban a salvo. Cargó a Joseph sobre su espalda diciendo que necesitaban regresar rápido antes de que aparecieran otros monstruos. Comenzó a alejarse de la escena. Mientras caminaba, lamentaba no haber podido llevarse las pieles de lobo que tanto deseaba. La noche continuó en el silencioso bosque. Al acercarse notó que la aldea todavía estaba iluminada. Se preguntó si todos estaban buscando a Adele, esperando ganar puntos con su padre. Imaginó a su padre, nombrándolo sucesor por derrotar a una manada de lobos, pero desechó la idea.
esperando que al menos lo nombraran para la guardia, y así no tendría que preocuparse más por la comida. De repente, se detuvo, al notar algo. Una antorcha iluminaba la oscuridad más adelante. Se encontró con la comitiva de inspección de su padre bloqueando el camino. Johan no entendía lo que estaba pasando. Philip Yates grita el nombre de Johan. Furiosamente le exige saber por qué Johan faltó a la inspección de su padre. Johan de repente se da cuenta de que había olvidado por completo el compromiso. Hessen Yates se acerca a caballo, llamando a Johan bastardo inmaduro. Desmonta, plantando sus pies firmemente en el suelo. Sosteniendo a la inconsciente de él, Johan intenta explicarle su ausencia a su padre, pero Hessen le dice que se calle. Hessen levanta su hacha. Lo amenaza con aplastarle el cráneo por atreverse a ignorarlo. El joven mira al suelo por un momento, luego levanta la vista. Johan declara que no se perdió la inspección a propósito. Estaba salvando gente en el bosque. Un hombre de la multitud se adelanta reconociendo a la pequeña Del. Abraza a la niña, agradecido de que esté a salvo, diciendo que la buscó por todas partes. El hombre sigue abrazando a Del, repitiendo lo feliz que está de haberla encontrado. Johan señala y explica que la niña estaba rodeada de lobos en el bosque, y él luchó para derrotarlos. Ante los aldeanos concluye que aunque se perdió la inspección cumplió con su deber como hijo de una casa de caballeros. Se inclina en una disculpa, prometiendo seguir haciendo lo mejor por la seguridad del estado. Johan incluso sugiere que sería genial si su padre le diera el puesto de capitán de la guardia. Él sonríe, creyendo que su autopromoción fue perfecta. Geisenite se cuestiona la historia, exigiendo ver a los lobos muertos como prueba. Johan insiste en que no está mintiendo. Afirma que incluso se encontró con el gran lobo negro. Los aldeanos observan el intercambio. A Hessen se le cae la mandíbula. Acusa a Johan de mentir y amenaza con arrancarle la boca. Johan pide un duelo, aceptando demostrar sus habilidades. Se da la vuelta, dándose cuenta de que no tiene otra opción. Geisen acepta con una sonrisa, diciendo que verá cuán hábil es realmente el chico. Le ordena a Johan que levante su espada para un duelo que solo involucra armas. Johan le devuelve la mirada, repitiendo la pregunta sobre luchar con un arma. Se da cuenta de que su padre nunca le enseñó a usar una. Padre e hijo se enfrentan en el centro de la arena. Hessen le ordena que desenvaine su espada. Johan revela la empuñadura rota de su espada. Hessen entonces le ordena a Philip que le preste a Johan su espada. Philip se acerca aconsejando a Johan que pida perdón. Es la única forma de que salga vivo. Johan se niega, insiste en que no hizo nada malo y que un hombre no huye. Empuja a su hermano a un lado, agarra la nueva espada y se prepara para el duelo. Hessen se ajusta el casco para el combate. Enfrentando a su padre, Johan se concentra. Decidido a demostrar su valía, se lanza al ataque. Hessen observa con los ojos muy abiertos. Johan se mueve con una fuerza abrumadora. Su espada golpea el hacha de Hessen de frente. La hoja se hace añicos por el impacto. Un fragmento sale volando, golpeando a Johan en la cabeza. Geisen retrocede, todavía aferrado a su arma. Mira a su hijo con los dientes apretados. Geisen avanza con el hacha, llamando a Johan parásito. Johan se echa hacia atrás por la fuerza del golpe. Philip declara que Johan insultó al señor. Un aldeano comenta que Geisen realmente tiene la intención de matarlo. Geisen ataca de nuevo, gritando que nunca le enseñó a Johan a usar la espada porque es un inútil. Insiste en el ataque, afirmando que Johan nunca lo superará. Geisen grita que el estado es suyo y nadie, ni siquiera el emperador, puede quitárselo. Johan le devuelve la mirada mientras la sangre corre por su rostro. La sangre de la herida en la frente gotea en sus ojos. Philip grita el nombre de Johan. Geisen golpea con el costado del mango del hacha hacia la cara de Johan. La multitud observa. Johan bloquea el golpe con la empuñadura de su espada, que comienza a agrietarse bajo la fuerza. La empuñadura se hace pedazos. Mira a su padre y admite la derrota. Johan se arrodilla ante Geisen, rodeado de fragmentos de espada esparcidos. Geisen se acerca y le dice que reconozca su lugar. Amenaza a Johan, diciendo que si lo vuelve a ver, realmente le aplastará el cráneo. Geisen se da la vuelta y se va, abandonando a Johan arrodillado solo en la arena. La multitud lo rodea y un aldeano lo llama por su nombre. Lejos, en una iglesia, una voz declara que las acciones de Sir Geisen fueron injustas. Adentro, Johan le dice al que habla que baje la voz, pero el sacerdote grita que no le importa ya que es del Vaticano. Continúa, cuestionando cómo Geisen pudo tratar a su propio hijo de esa manera. Johan, con la cabeza vendada, insiste en que está vivo y bien. El sacerdote se queja de que fue ridículo. El joven aparta la mirada. Se apoya en una mesa, lamentándose. Aunque nunca aprendió a usar la espada, no se dio cuenta de que era tan impotente. El sacerdote lo consuela, explicando que tiene sentido que haya perdido. Sergei Hessen está curtido en la batalla y heredó las técnicas familiares. Relata un rumor de que Sir Yates una vez mató a 300 soldados solo en un estado vecino, impresionando a Johan. Johan comenta sobre la importancia de la técnica. Añade que pensó que podría derrotar a su padre, ya que se enfrentó a un enorme lobo negro. El sacerdote se giró bruscamente hacia él. Agarra a Johan exigiendo saber si es verdad que vio un lobo negro en el bosque.
Johan confirma la historia añadiendo que Joseph y Del también lo vieron. El sacerdote reacciona con alarma. Johan pregunta cuál es el problema con el lobo. El sacerdote se da la vuelta, sacando un libro de un estante. Lo abre frente a Johan. El sacerdote explica que los lobos negros han sido considerados tabú durante mucho tiempo, un presagio de muerte. Las historias antiguas dicen que traen muerte y derramamiento de sangre. Johan dice que no lo cree, pero supone que el lobo podría haber albergado su duelo con su padre. El sacerdote le asegura que no se preocupe. Son solo cuentos viejos. Sugiere que quizás Dios está ayudando a Johan porque es una buena persona. El sacerdote concluye que Johan es alguien que antepone a los demás a sí mismo, haciendo sonreír a Johan. Johan cuestiona esto. La escena se aleja a una vista nocturna del estado. La narrativa cambia a la baronía de los Brits cerca de las Islands. Gritos de ayuda y súplicas de piedad resuenan en la noche. Una mujer que abraza a un niño ruega por su vida. Ambos son vistos en sus momentos finales. Un rastro de sangre se extiende en la oscuridad. Una mano cae sin vida sobre la tierra. Un soldado pregunta por qué intentan huir. Otro responde que morirán de todos modos, señalando la crueldad de todo. Un tercer soldado cuestiona la orden de matar a todos y quemar los cuerpos. Luego decide que no le importa. Solo están haciendo su trabajo por el oro. Dos figuras se encuentran ante una gran puerta en llamas. Un hombre se arrodilla ante Sir Karamov, informando que los mercenarios están acabados. Le entrega el anillo con el sello de la familia Brits. Karamov simplemente repite el apellido de la familia. Ella comenta que tenía altas expectativas de Brits, pero que no duró ni 2 ataques. Karamov entonces se presenta como la espada del Sacro Imperio y la representante de su Majestad Imperial. Como la recolectora de sellos, decreta que castigará a todos los nobles corruptos según los deseos del emperador. Promete que todos los que estén con el emperador serán recompensados con oro y honor. Karamov apunta hacia adelante, ordenando a sus tropas matar, saquear y quemarlo todo. Su ejército avanza, declarando que la propiedad de los Eights es la siguiente. En un campo de batalla, dos figuras intercambian golpes de espada. Las hojas chocan peligrosamente cerca del yelmo de un guerrero. Un caballero con armadura completa bloquea un ataque. Su oponente encapuchado contraataca. Las espadas se traban violentamente. Un movimiento rápido le arranca el yelmo al guerrero encapuchado. La sangre salpica en la oscuridad. El yelmo vacío rueda por el suelo de piedra, revelando el rostro ensangrentado del hombre. Sus ojos se abren de repente. Johan se incorpora de golpe en la cama, jadeando. Está solo en su habitación. Llevándose la mano a la cara, se pregunta si fue solo un sueño. Entonces, se da cuenta. Ha tenido la misma pesadilla durante días desde que vio a ese lobo negro. Recuerda la vieja advertencia. El lobo es un antiguo presagio de desgracia. Su sola existencia era una mala señal, una que esparcía sangre y traía muerte. Recuerda que los sacerdotes incluso lo llamaban la señal de la muerte, pero Johan desecha la idea. Es solo una leyenda, se dice a sí mismo. Él no le hizo daño al lobo. Entonces regresa el recuerdo de haberse encontrado a la criatura en el bosque. Sí que le lanzó una roca bastante grande. Sacudiéndose estos pensamientos inútiles, decide ir a entrenar. Al anochecer, Johan entrena solo en una colina. Una voz lo llama mocoso inútil. Se da la vuelta. Dos hombres se acercan, recordándole la advertencia de su padre de mantener un perfil bajo. Lo provocan, burlándose, preguntando si cortar leña todo el día realmente lo hace más fuerte. La burla continúa. Romper troncos es un truco barato para alguien como él, dicen. Uno se burla de su sueño de unirse a la guardia, insistiendo en que su padre nunca nombraría a una basura como él. Termina diciendo que su padre solo lo usaría para partirle el cráneo y dárselo de comer a los cerdos. De un solo puñetazo, Johan destroza por completo el tronco de madera frente a él. Los dos hombres miran, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Se vuelve hacia el tocón astillado y luego hacia los hombres. Los invita a acercarse y repetir lo que acaban de decir. Se niegan y huyen, gritando que le contarán todo al padre de Johan. Los ve irse, murmurando que son unos idiotas patéticos por no preocuparse por su propio futuro. Decidiendo ignorarlos, vuelve a su entrenamiento. Otra voz confirma que lo que dijeron es cierto. Philip se acerca, informando a Johan que su padre no tiene intención de nombrarlo para ningún cargo. Johan responde que ya lo sospechaba. Considerando que aún no lo han matado, podría ser peor. Philip le pregunta si está decepcionado, pero Johan simplemente dice que tendrá que encontrar otra forma de ganarse la vida. Entonces Philip revela la verdad. Su padre le tiene miedo. Johan detiene su puñetazo en el aire. El joven se vuelve para mirar a su hermano. Philip explica que la innegable fuerza de Johan es una amenaza para su padre. Padre quiere hijos obedientes como Philip, pero Johan insiste en vivir según sus propios principios. Philip concluye que su padre cree que la fuerza de Johan algún día le quitará todo, así como él una vez le quitó todo a su abuelo. Johan se da la vuelta con una sonrisa, llamándolo todo absurdo. Philip le ordena a un sirviente que traiga lo que pidió, y el hombre obedece rápidamente, abriendo un gran saco de tela. Johan mira fijamente el contenido, preguntando qué es. Dentro del saco hay una sobreveste, una espada larga y una coraza de repuesto. Philip declara que no es como su padre.
No es tan tonto como para descartar a alguien capaz. Johan lo observa en silencio. Philip entonces promete nombrar a Johan capitán de la guardia una vez que se convierta en señor. Le pide que siga entrenando y que deje de causar problemas. Johan le grita que él nunca empieza los problemas. Philip y el sirviente se van, dejando al joven solo en la colina. Mira la coraza y se da cuenta de que es exactamente la misma armadura de su sueño. Se pregunta si usarla significa que morirá de la misma manera que en la pesadilla. Sin embargo, por alguna razón, siente que puede superar ese destino incluso sin pruebas. Johan decide que, de todos modos, necesitará equipo si quiere ganar. Se pone la coraza y la capa, ajustando el equipo a su cuerpo. Una risa resuena en la distancia mientras el sol se pone. En una taberna, un hombre insiste en que está diciendo la verdad, pero otro lo acusa de inventar cosas. El primer hombre relata cómo Sir Johan mató lobos y desenvainó su espada únicamente para salvar a Dell y Joseph, llamándolo un verdadero modelo de caballero. Dos hombres están de acuerdo en que Johan es mucho más noble que Lord Hessen. Mientras una figura encapuchada escucha cerca, otro aldeano añade que Johan debería haberle cortado la cabeza a Hessen ese día. Joseph llega a la barra y anuncia que él invita las bebidas. La figura encapuchada pregunta por qué. Joseph levanta su jarra, proponiendo un brindis por Sir Johan por salvar a su hija Dell. Uno de los hombres se dirige al extraño preguntándole quién es, ya que nunca lo ha visto por aquí. La figura encapuchada simplemente señala que estaban hablando mal del señor frente a un completo desconocido. El aldeano lo mira fijamente. El extraño comenta que los lugareños de aquí no parecen temer a nada. El hombre encapuchado dice entonces que su historia le pareció bastante interesante. Exige que le cuenten más, asustando a los aldeanos. Especifica que quiere saber más sobre Johan Eitz. A lo lejos, Johan camina por el pueblo de noche. Fantasea con la promesa de Philip de hacerlo capitán de la guardia, creyendo que su camino dorado finalmente ha llegado. De repente, Johan deja de caminar y mira a un lado. Ve a un hombre borracho sentado en el suelo. Decidiendo que como futuro capitán de la guardia no puede ignorar a un ciudadano, Johan se acerca. Se ofrece a acompañar al hombre a casa para que no se resfríe. De repente siente algo helado en su cuello. Una daga se presiona contra su garganta. Levanta la vista, intentando entender qué está pasando. Se pregunta si Hessen envió al asesino, pero descarta la idea. Luego considera a la amante o incluso a Philip. No puede adivinar quién lo envió. Johan le pregunta a su atacante qué quiere. Asumiendo que es por dinero, le ofrece todo lo que tiene a cambio de su vida. Pero el hombre encapuchado afirma que ya tiene dinero más que suficiente. La figura lo llama por su nombre y dice que le hará una pregunta. Le advierte. Si la respuesta no le agrada, le cortará el cuello allí mismo. Johan está impactado por la condición, dándose cuenta de que una respuesta equivocada significa la muerte. Se recompone, decidido a dar la respuesta perfecta para sobrevivir. El hombre anuncia que comienza el interrogatorio. Johan se prepara. El hombre encapuchado comenta sobre el físico de Johan y le pregunta si realmente es hijo de Gessen. Johan queda desconcertado por la pregunta. Dada la situación de vida o muerte, aprieta los dientes, sin saber cómo responder. Finalmente, Johan dice que a veces un león puede nacer del linaje de un cerdo. La figura encapuchada permanece en silencio. Johan se pregunta si dio la no. Respuesta equivocada. La capucha del hombre se mueve ligeramente. De repente, estalla en carcajadas. Afirma que la respuesta le agradó, pero rechaza la petición de Johan de ser liberado. La figura declara que Johan Eitz ahora le pertenece. Johan no puede entender lo que eso significa. Ese hombre es Kagal, el mayor asesino del imperio y maestro del veneno del gremio Nasos. Perfeccionó su esgrima a través de innumerables asesinatos, llegando a ser conocido como la serpiente venenosa. Pero Kagal tenía un problema. No podía encontrar un sucesor que heredara su técnica. Buscó por todas partes, pero solo encontró gente incapaz de sucederle. Algunos mostraron potencial, pero finalmente fueron derrotados. Uno se negó a aprender las habilidades de un asesino, prefiriendo la muerte antes que manchar su honor. Kagal le concedió su deseo. Más de 30 herederos de familias de caballeros murieron a sus manos. Impaciente, visitó a la bruja del imperio. Una voz lo llama la serpiente venenosa, el que concede muertes pacíficas a todos. La bruja revela que el discípulo que busca reside en el castillo de Eitz, uno de los hijos de ese señor. Kagal se pregunta si su sucesor podría estar realmente en un lugar tan olvidado. La bruja le ofrece devolverle el dinero si la profecía falla. Acepta el trato, decidiendo confiar en ella. Kagal quería creer. Había perdido demasiados años y se le acababa el tiempo. Pero la duda lo acompañó al entrar en la propiedad de los Eitz. Mirando el castillo, decidió que mataría al chico si no le gustaba. De vuelta al presente, Kagal se presenta como el maestro del gremio Nasos y dice que Johan se convertirá en su sucesor. Le da a elegir, morir por su espada o aprender su esgrima. Esos son los únicos caminos. Johan se queda sin palabras ante la propuesta. Entonces Johan grita, preguntando cuánto tiene que pagar para aprender. Kagal responde que no, acepta dinero, sorprendiendo a Johan. Se da cuenta de que un maestro de gremio con una habilidad increíble le enseñará gratis. Johan agarra a Kagal, diciendo que ha esperado toda su vida a alguien como él. Pero Kagal le recuerda que su esgrima es la de un asesino.
Le advierte que solo aprender la técnica lo marcará como una deshonra para cualquier familia de caballeros. Johan grita que no le importa el honor ni la vergüenza y le ruega que le enseñe. Cagal acepta, señalando que un mocoso como este es el primero que conoce. Johan se dirige a él como maestro. Luego pregunta si recibirá una paga, ya que Cagal mencionó tener mucho dinero. Cagal lo mira fijamente, concluyendo que el mocoso es realmente increíble. La escena cambia al castillo de Eitz. Gessen Eitz, montado en su caballo, anuncia que la inspección ha terminado y que estará fuera por un tiempo. Philip se despide y promete cuidar del castillo. Madame Eitz entonces declara que no importa cuánto luche, ese castillo será suyo. Philip la llama tonta y afirma que él será el próximo señor del castillo. Gessen se da la vuelta diciendo que está harto de ambos y que pueden hacer lo que quieran. Dentro del castillo, Philip informa a su padre que Johan aún no ha regresado y pregunta qué deben hacer. Philip mira a su padre, pero Gessen le ordena que no pierda el tiempo con ese mocoso. Su muerte no es asunto de ellos. Philip se disculpa con su padre. Se da la vuelta, preguntándose dónde está Johan y qué está haciendo. Mientras tanto, en el bosque cerca del castillo, Cagal dice que verificará las habilidades de Johan. Johan le pide prestada una espada, explicando que las rompe con frecuencia. Cagal le entrega una. Cagal lo observa, encontrando al chico imprudente y sin que le guste nada de él. Desenvaina su propia espada, considera matarlo allí mismo y le pregunta si está listo. Johan responde que sí, con la espada en la para sí, mano. Maestro y aprendiz se enfrentan en el bosque. Cagal cuestiona la postura de Johan y decide que él también debe morir. Johan pregunta si necesita usar la esgrima o si puede luchar como quiera. Cagal le dice que haga lo que prefiera. Cagal lo autoriza a luchar con cualquier cosa, puños, piedras o espadas. Johan agarra la espada con fuerza. Desata un poder abrumador. Cagal lo observa en medio de fragmentos que se rompen en el aire. En ese momento, finalmente lo entendió. Todas sus dudas eran completamente infundadas. Los ojos de Cagal se abren de par en par ante la revelación. Ese chico era monstruosamente fuerte. Johan carga con un puñetazo que crea una inmensa presión de aire, sorprendiendo a Cagal. Cagal se da cuenta de que si ese golpe impacta, sus pulmones y músculos serán aplastados. Es como si no estuviera luchando contra un humano, sino contra un león. Más tarde, la mano de Cagal descansa sobre la empuñadura de su arma. La escena muestra una intensa pelea donde su maestro se mueve de forma impredecible. Johan cuestiona su patrón de movimiento, sin saber si el ataque vendrá desde arriba o desde abajo. Entonces, la hoja del maestro lo golpea de lleno en la cara. Es derribado al suelo por el impacto. Su maestro retrocede unos pasos, observándolo yacer allí. Comenta que lo golpeó con el plano de la hoja, pero Johan no se desmayó. Lo llama ridículo. El maestro afirma que si hubiera nacido hace 1000 años, lo habrían llamado un héroe legendario. Johan se lo agradece, pero Cagal lo interrumpe para decirle que tiene una debilidad crítica. A este paso, morirá pase lo que pase. Tumbado, Johan le pregunta qué quiere decir con eso. El maestro le explica que Johan no puede controlar su fuerza, y que eso lo matará. Johan replica que no es como si se estuviera atacando a sí mismo. Cagal se prepara para el siguiente movimiento. Lo desafía a atacar de nuevo si está tan seguro. Le propone que si Johan puede romper su espada en lugar de la suya, le dará oro. El joven carga, gritándole que cumpla su promesa. Golpea con todas sus fuerzas. Las dos espadas chocan con gran impacto, pero la de Johan se hace añicos. La fuerza del retroceso lo empuja hacia atrás. Johan se da cuenta de que la situación es exactamente igual a la pelea contra su padre. Su maestro le pregunta si lo entiende ahora, afirmando que perdió contra su propia fuerza. Le advierte que aprenda a controlar su poder o morirá. Johan se quita un fragmento de la ropa y le pregunta si lo lanzó allí a propósito. Johan afirma que ahora lo entiende. Aprenderá a controlar su fuerza para sobrevivir, pues es el futuro capitán de Itzgard. Su maestro le explica que si sabe cómo contener su poder, algo así es posible. Entonces Cagal ataca usando la vaina de la espada para demostrarlo. La vaina corta su armadura con facilidad. Johan está perplejo, dándose cuenta de que su armadura fue cortada solo por una vaina. El maestro le pregunta si lo vio, explicando que con control es posible cortar cualquier cosa incluso sin una espada. Dice que no puede imaginar lo poderoso que será Johan una vez que aprenda a controlar su poder. Johan escucha atentamente. Cagal declara que el entrenamiento comenzará, advirtiendo que será difícil y que incluso podría morir. Pregunta si el joven está listo. Con una sonrisa, Johan grita que sí. La escena cambia a un pueblo con un castillo en la distancia. Johan camina por las calles del pueblo. Después de un rato, aparece con la cara magullada. Reflexiona que por fin está aprendiendo a contenerse, pero se pregunta cuándo aprenderá el verdadero arte de la espada. Johan se gira al oír un ruido, preguntándose qué es. Ve a un grupo de soldados y se pregunta si son elfos. Acercándose, pregunta quiénes son, pero uno le ordena que abandone el área restringida inmediatamente. Johan señala al elfo, preguntando quién es él para dar órdenes. El soldado le pregunta a Johan quién se cree que es. Se presenta como un miembro de los lobos de Akatén, los mercenarios de élite del imperio. El joven se emociona al oír que son mercenarios y pregunta por la paga. 2. Responden.
Reciben 2 monedas de oro por un solo trabajo, un valor incomparable al salario de un capitán de la guardia. Un elfo comenta que la habilidad es lo que importa, y Johan está de acuerdo. Johan piensa que nunca ha visto monedas de oro y considera cambiar de carrera. Mientras charla, una imponente figura se acerca por detrás. Un guerrero con armadura completa se detiene ante él. Johan siente una presencia abrumadora e instintivamente lleva la mano a su espada. Se prepara para desenvainar su arma, luego deja de sudar, preguntándose por qué intentó sacar su espada. Un elfo le apunta con su espada a Johan, acusándolo de falta de respeto por intentar desenvainar su arma frente a Sir Karamov. Con un gesto, el guerrero lo interrumpe diciendo que está bien. Montado en su caballo, pregunta quién es Johan. Johan permanece en silencio por un momento. Rodeado por las espadas de los otros soldados, se presenta como Johan de la casa Eitz. El guerrero se lleva la mano al casco. Se lo quita, revelando ser Karamov, un caballero de la Guardia Imperial del Sacro Imperio. Johan se da cuenta de que instintivamente puso la mano en su espada. Nunca se ha sentido así, ni siquiera frente al lobo negro o cuando su padre intentó matarlo. Su intención asesina es sofocante. Es como ser una presa colocada ante un depredador implacable. Karamov simplemente le ordena que se quite del camino. Permanece paralizado bajo la presión. Finalmente, logra hacerse a un lado. Los elfos comentan lo asustado que se ve Johan. Mientras se van, uno le advierte que tenga cuidado la próxima vez, si es que hay una próxima vez. Una caballero en entrenamiento, Hane, le pregunta a Sir Karamov si está bien dejarlo allí. Karamov responde que no quiere causar problemas en un día como este. Añade todavía no, mientras Johan ve al grupo entrar por la puerta. A solas, se pregunta por qué un caballero del emperador estaría allí. Un hombre corre, al oír que Sir Karamov ha llegado. Philip Eitz corre por los pasillos. ¿Por qué vendría aquí una figura tan importante? Sin aliento, se presenta como el próximo señor Eitz, y le pregunta por qué lo ha visitado. Madame Eitz interrumpe. Ella elogia a Karamov y presenta a su hijo, John, como el verdadero futuro señor. Continúa diciendo que si hubiera sabido de su existencia, se habría casado más tarde. Lo invita a entrar al castillo. Karamov la ignora y sigue caminando. La madame lo llama sin obtener respuesta. Deja su yelmo a un lado. Sentado en un trono, Karamov pregunta dónde está Hessen. La familia Eitz observa desde abajo. Philip lo regaña. Es inapropiado dirigirse así al señor Hessen, pero Madame Eitz discute. Como el mejor caballero del imperio, puede hacer lo que le plazca. Ella se encargará de la recepción. Philip aprieta los puños. Está tratando de usar esta oportunidad para promover a su hijo como el próximo señor. Karimov agarra la empuñadura de su espada y grita pidiendo silencio. Ordena a todos que salgan y exige alcohol. Sosteniendo su arma, declara que esperará dentro del castillo la llegada de Gazón. Durante la noche, Johan entrena con su maestro, bloqueando golpes. Se distrae, recordando la llegada de Karamov. Kagal lo regaña y le lanza dagas, diciéndole que se concentre. El joven esquiva los ataques con su espada, pero una hoja le roza el cuello. Su maestro le advierte. Estaría muerto si las dagas estuvieran envenenadas. ¿Por qué no se vacila? ¿Está concentrando? Johan explica. Los caballeros del emperador llegaron a la aldea. Algo se siente mal. Él continúa. Este es el territorio de la familia Ait. No deberían tener permitido cerrar las puertas y controlar la entrada de esa manera. Kagal pregunta qué puede hacer al respecto, sospeche o no. Describe a Karamov, el caballero directo del emperador, el guerrero más fuerte del continente que viste una armadura legendaria. Johan pregunta si Karamov es más fuerte que él. El maestro guarda silencio por un momento, luego habla. Si tuviera que enfrentarse a Karamov, huiría sin dudarlo. Kagal se interrumpe y le dice que se calle. Kagal le grita que es un idiota. Debería conocer su lugar. Ni siquiera puede controlar su propia fuerza. Johan solo cierra los ojos por un momento, luego se levanta, espada en mano, y afirma que lo hará. Su maestro suspira y lo llama al combate. Los dos cargan el uno contra el otro a gran velocidad. Johan es golpeado por la vaina, pero grita que continúen. Es golpeado de nuevo e insiste en que lo intenten otra vez. Incluso golpeado repetidamente, no se rinde. Kagal también le grita que avance de nuevo. El joven se pregunta por qué no funciona. No puede entender por qué no puede cortar una simple vaina. Entonces, recuerda la enseñanza sobre el flujo de la fuerza. No debería solo blandir la espada, sino concentrar el poder en su punta. Mientras blandía el arma, Johan lentamente comenzó a entender lo que significaba controlar su fuerza. Kagal nota que el sonido sordo de su espada se vuelve más agudo. Johan cruza su espada con la vaina de su maestro en un golpe poderoso. Se da cuenta de algo. Si combina todo lo que ha aprendido hasta ahora, con la cantidad correcta de fuerza, puede hacerlo. Kagal siente que el próximo ataque será peligroso. Luego ataca con un movimiento rápido y preciso. Su hoja corta el aire y logra cortar la punta de la vaina de Kagal. Johan celebra la hazaña emocionado. Grita que lo logró y que ahora entiende la sensación, diciendo que no fue tan difícil. Kagal solo observa, pensando que debe haber sido suerte. El maestro entonces lo llama por su nombre, y él responde con prontitud. Kagal desenvaina su espada. Advierte que esta vez no se contendrá. Johan avanza de nuevo con toda su fuerza.
El impacto del golpe lanza a Cagal hacia atrás. Johan salta de alegría, celebrando otra victoria. Cagal se pregunta qué clase de chico es. Está asombrado. Johan puede usar la técnica secreta de la espada, lengua de serpiente, a pesar de que solo le enseñaron a controlar la fuerza. Johan absorbió la técnica perfectamente después de verla solo brevemente el primer día que se conocieron, y ahora la usa más perfectamente que el propio maestro. Cagal permanece en silencio por un momento. La experiencia del viejo asesino le dice algo, a menos que ocurra un milagro. Johan ya se ha convertido en alguien a quien no puede derrotar. Cagal, maestro del gremio de asesinos más fuerte del imperio, veneno de Nasos, murmura suavemente. Llama a Johan un chico absurdo mientras el joven celebra haber aprendido la técnica. Esa noche, Cagal anuncia que sus enseñanzas han terminado. Se marchará al amanecer. Johan cuestiona la decisión, pero su maestro afirma que ya tiene todo lo necesario. Lo admite. En menos de una semana, Johan se volvió más fuerte que él. Cagal dice que está satisfecho de que su esgrima no desaparecerá y le aconseja que viva como desee. Dice que Johan Aitse ha trabajado duro hasta ahora. Sentado alrededor de una fogata, Johan pregunta la razón de su partida. Él responde que es simplemente su manera. Entonces Johan le pregunta sobre el lobo negro. Cagal confirma que es una señal siniestra. Johan dice que encontró al lobo negro recientemente. Soñó que le cortaban la cabeza, así que pensó que su maestro era el presagio. Cagal responde que si lo hubiera matado, esa habría sido la señal. La desgracia no tiene una forma fija. Luego dice que le dará un consejo antes de irse. El primer consejo es encontrar un arma adecuada para su fuerza. Necesitaría ser de danacero para resistir su poder. El danacero es un metal legendario imbuido de magia. Su método de creación se perdió. Solo se puede extraer de ruinas antiguas, lo que hace que las armas hechas con él sean extremadamente raras. Johan pregunta por qué lo recomienda si no puede pagarlo. Cagal responde que era solo para que supiera qué buscar. Cagal le advierte: si alguna vez ve a alguien usando un arma de danacero, incluso desde lejos, debe correr sin mirar atrás. Le advierte que si no conoce sus límites, no vivirá mucho tiempo. Johan acepta recordarlo. El maestro se levanta para irse. Johan pregunta si ya se va. Cagal le aconseja no luchar contra oponentes que no puede vencer y usar todos los medios necesarios para matar si es necesario. Afirma que si Johan sigue esta regla probablemente no morirá y, como último consejo, le pide que no muera. Johan observa a su maestro alejarse por el bosque oscuro, recordando sus palabras sobre huir o matar, y finalmente, que siempre debe sobrevivir. Johan promete que recordará esas palabras. Mientras tanto, en el castillo Eitz, Madame Eitz le pregunta a Karamov si el alcohol le agrada. Él responde que la bebida sabe a orina podrida y le ordena que se la lleve. Ella entonces rompe la botella con su abanico. Ella comenta que era una bebida cara que no le gustó. Madame Eitz afirma que la única bebida mejor está en la habitación de Lord Hessen. Ella sugiere que se mude a una habitación más cómoda, ya que debe estar cansado del viaje. Ella continúa diciendo que la habitación de Lord Ghazan es muy cómoda. No sé, decepcionará. Entonces ella sugiere que los dos podrían divertirse juntos. Karamov simplemente le ordena que desaparezca. Madame Eitz insiste. Lord Ghazan llegará tarde y no tienen mucho tiempo. La expresión de Karamov cambia. Declara que se estaba hartando de eso. Se divertirá. Un grito resuena en la habitación. Karamov sujeta a la señora por el cuello, hablando del entretenimiento conocido como masacre. Philip se asoma por una rendija de la puerta y se aterroriza con la escena. De regreso, Johan se detiene en la cima de una colina. Mira hacia adelante y se pregunta qué es eso. La aldea y el castillo están en llamas. Se pregunta por qué todo está ardiendo. Hessen Eitz cabalga con sus hombres y se pregunta por qué sale humo de su propiedad. Uno de sus hombres le advierte que el fuego parece grande. Debería regresar de inmediato. Entonces el caballo se lanza a toda velocidad. Llega a las puertas de su propiedad. Los guardias se burlan de él por ser lento y lo apresuran a entrar. Le advierten que Sir Karimov no es una persona muy paciente. Hessen se enfrenta a la escena que tiene delante. El patio está sembrado de los cuerpos de sus hombres y sirvientes. Sus rostros sin vida están esparcidos por el suelo. Luego levanta la vista hacia la figura que tiene delante. Una persona con armadura da un paso al frente. Sir Karamov lo saluda diciendo que llega tarde. Hessen se pregunta qué está haciendo mientras su mano va a la empuñadura de su hacha. Desenvaina su arma y exige saber qué cree Karamov que está haciendo. Karamov lo acusa de alta traición e intento de asesinato del emperador. Anuncia que la casa Eitz será erradicada por decreto. Hessen Eitz grita que esto es una purga. Solo lo están acusando falsamente para ejecutarlo. Luego avanza contra Karamov, declarando que no le dejará hacer lo que quiera. Sir Karamov simplemente ordena que suene la trompeta y da la orden de recuperar el sello de la familia Itze y purgar a todos en el territorio. Un soldado se lleva la trompeta a la boca mientras se da la orden final de borrar esa tierra del mapa. El ejército imperial avanza gritando. En medio de la aldea en llamas, un soldado se acerca a un aldeano herido. El hombre arrodillado en el suelo lo llama bastardo cruel. Entonces el soldado pregunta si es tan difícil decir dónde se esconde el hijo del cerdo. Decide enviarlo con su dios.
pero en el momento en que ataca, Johann Eitz se aparece para bloquear el golpe. El joven corta al soldado con su espada. El aldeano ve la sangre salpicar. Levanta la vista y reconoce a su salvador como Lord Johann. Johann lo ayuda a levantarse y le pregunta qué está pasando. El hombre responde que las tropas imperiales están matando a cada aldeano que ven. El padre Valberg añade que es posible que Lord Hessen también haya sido asesinado. Johann Eitz recibe la noticia sobre su padre. El padre Valberg añade que están quemando toda la aldea para exterminarlo todo. El joven se da cuenta de que debe volver al castillo. Entonces oye una voz familiar cerca. Se da la vuelta y camina hacia el sonido mientras Valberg lo llama. Johann encuentra a la pequeña Dell en el suelo y le pregunta si es ella. Le dice a la niña que ya está a salvo y la llama para que se acerque. De repente percibe un peligro inminente. Dell señala detrás de él, balbuceando que a su padre le han dado. Johann se vuelve para mirar. El padre que una vez protegió y sonrió a su hija, ahora yace en el suelo, sin vida. Johann ve los cuerpos de más aldeanos a su alrededor. La familia que una vez lo saludó alegremente, ahora está muerta en el suelo. Los hombres con los que bebió y rió también fueron asesinados. Aprieta los dientes. Dell se aferra a su capa. Johann le dice a Dell que es peligroso estar sola, y que se quede con él, padre Valberg. La niña asiente. Luego se da la vuelta y camina hacia las llamas mientras Valberg le pregunta a dónde va. Valberg, sosteniendo a Dell, le grita que no debe ir y que tiene que huir. Johann deja de caminar al oír que lo llaman por su nombre. Levanta la vista hacia un estandarte imperial con una cabeza empalada en la punta. Es la cabeza de su padre Hessen. Un letrero de madera anuncia al duque Geisenitz. Itze fue ejecutado por traición contra el emperador. Advierte que cualquiera que tome su cuerpo será castigado por el mismo crimen. Firmado por Karamov. Un soldado cercano lo reconoce. Pregunta si no es el hijo del bastardo. El hombre se burla, pensando que había huido. Le pregunta si ha vuelto para morir. Johann desenvaina su espada con un movimiento rápido. Corta el asta del estandarte, que cae al suelo y es pisoteada. El soldado les grita a los demás que no se queden ahí parados y que lo maten ya. Johann los mira fijamente. Luego avanza y acaba con los soldados. El último soldado cae al suelo. Johann está solo en medio de la destrucción de su aldea. Se pregunta por qué está haciendo esto y por qué vuelve al castillo. Recuerda la advertencia del padre Valberg de que huyera, y está de acuerdo en que debería estar corriendo. Volver al castillo para enfrentarse a Karamov solo significaría morir sin motivo. De repente, oye a alguien pronunciar su nombre. Encuentra a Philip Ates herido entre los cuerpos de otros caballeros. Philip lo reconoce y dice que está vivo. Philip le pregunta por qué ha vuelto. Le advierte que se vaya porque morirá si se queda. Philip entonces se quita el yelmo, diciendo que quería dárselo cuando Johann se convirtiera en señor. Johann sostiene el yelmo en sus manos. Aprieta los dientes. Le viene a la mente el recuerdo de su maestro, enseñándole a entender la diferencia de nivel de habilidad. También le aconsejó que corriera si se ponía peligroso. Incluso con la advertencia de que el oponente era un caballero del emperador, Johann se decide. Recuerda las palabras de su maestro: si debes luchar, debes matar. Johann se pone el yelmo, declarando que ha llegado el momento. Luego se pone de pie. El joven entra por las puertas del castillo. Se enfrenta a un grupo de soldados imperiales. Los soldados se preguntan cómo ha entrado y dónde están los guardias. Johann aprieta el puño y llama a Karamov. Avanza contra los hombres gritando que salga el bastardo. El joven pisa con firmeza el suelo de piedra. Se queda quieto con su armadura completa. La sangre gotea de su espada. Sir Karamov finalmente aparece, comentando que el hijo fugitivo de Eitz sobrevivió. Lo reconoce como Johann Eitz, el hombre que estaba frente al castillo antes. Johann afirma que no está de humor para intercambiar nombres. Johann simplemente le dice a Karamov que piense en él como un hombre muy enojado. Karamov le dice a Johann que debería haber seguido corriendo para vivir, suponiendo que no le importa su propia vida. Karamov entonces acepta la confrontación inminente. Con su espada en mano, desafía a Johann a atacar si quiere morir. Johann responde que no era necesario decir eso. Era exactamente lo que pretendía hacer de todos modos. Johann avanza. Su espada choca contra la de Karamov en medio de las llamas. Sus espadas se presionan una contra la otra. Johann intenta un golpe lateral, pero Karamov bloquea el ataque con su fuerza. Las espadas se deslizan una contra la otra. Karamov luego lo desarma con un golpe poderoso. La espada de Johann sale volando, y él salta hacia atrás, aterriza y se prepara de nuevo. Karamov dice que esto es divertido. Las espadas de Johann se rompen repetidamente en múltiples pedazos. Las hojas flotan en el aire a su alrededor. Johann observa los fragmentos del arma. Karamov avanza y ataca con su espada. El golpe desciende en un amplio arco. Un pilar de piedra es cortado por la mitad. A Karamov le parece interesante la situación. Comenta que Johann es mucho más fuerte de lo que Britz jamás fue. Entonces Karamov ve a uno de sus soldados. Le arranca la cabeza al hombre y la arroja, declarando que esto es realmente divertido. Exige que el hijo bastardo de Eitz se lo entretenga más. Johann se recupera y bloquea el siguiente ataque. Su bloqueo agrieta la armadura de Karamov. Aprovecha la oportunidad para contraatacar. Su hoja corta el brazo de Karamov. Karamov retrocede unos pasos. Los dos se enfrentan a distancia.
Karamov mira su brazo, preguntándose cómo Johan logró cortar su armadura de acero Danis. Karamov observa el daño en su guantelete. Johan aprieta la empuñadura de su espada. Karamov considera imposible que un humano dañe el acero Danis y cuestiona su identidad. Entonces el joven levanta su espada de nuevo para atacar. Las espadas chocan con fuerza. Karamov se sorprende por su fuerza, pero Johan continúa su ataque con un golpe descendente. Karamov bloquea el ataque con su espada. Presiona con otro golpe poderoso. Karamov lo juzga como un bruto con fuerza que solo blande la espada sin técnica. Se prepara para un contraataque. Desvía el golpe de Johan hacia un lado. Entonces Karamov avanza con una estocada. Johan lo esquiva bruscamente, confirmando que no puede defenderse del simple ataque. Karamov se da cuenta de que Johan lucha solo por instinto sin técnica y se pregunta si Jason nunca le enseñó a pelear. Lo considera un oponente peligroso y decide que necesita terminar la pelea rápidamente. Karamov se prepara para el siguiente golpe amplio de Johan. Karamov para el golpe de Johan, pero la hoja se clava profundamente contra la suya. Con ambas manos, Johan empuja la espada hacia adelante, pero Karamov logra desviar el golpe. El joven lo desafía a atacar, afirmando que la cabeza de Karamov rodará. Karamov entonces percibe algo inesperado en el movimiento de Johan. Johan logra sujetar la espada de Karamov con sus propias manos. Una forma de serpiente emerge de su brazo. Luego golpea la cara de Karamov con un puñetazo directo. El golpe lo lanza hacia atrás con fuerza. El impacto del puñetazo destruye parte de su armadura. Karamov escupe sangre. Su espada cae y golpea el suelo de piedra. Retrocede, sujetándose la boca. Entonces, reconoce la técnica como el manejo de la espada de asesinato de Kagal. Se da cuenta de que Johan Eitz estaba ocultando su verdadera habilidad. Sus ojos se abren de par en par. Se maldice a sí mismo por bajar la guardia. Su cuerpo se inclina hacia adelante mientras más sangre sale de su boca. Un charco se forma en el suelo. Se endereza y se enfrenta a Johan. El joven lo observa de cerca. Johan se quita el yelmo y luego pregunta por qué hizo todo eso. Karamov responde que todo fue por su majestad. Explica que el imperio es inestable, así que su majestad desenvainó la espada imperial para corregirlo. Él menciona la espada conocida como Mavkara. Karamov se apoya en su espada tosiendo mientras Johan está de pie ante él. Entonces Karamov comienza a reír y declara que está conmovido por Johan Eitz. Dice que durante décadas luchó contra innumerables caballeros, pero nunca encontró a nadie tan fuerte. Karamov lo invita a ir con él al imperio. Afirma que su majestad necesita talentos fuertes como él ahora. Promete el oro infinito del imperio, la gloria y vastas tierras fértiles. El emperador mismo lo nombrará caballero imperial. Lo anima a convertirse en la espada del emperador. Johan permanece en silencio ante la oferta de oro infinito. Aparta la cara, levanta la vista y dice que esa era la vida con la que soñó un día, pero ahora no siente nada. Entonces simplemente se niega. Karamov pregunta qué ha dicho. Johan lo confronta por matar a su familia y también a sirvientes inocentes que no hicieron nada malo. Karamov repite la palabra sirvientes. Luego pregunta si está rechazando su oferta por culpa de los sirvientes. Rechina los dientes. Entonces Karamov grita preguntando a quién le importan sus muertes y los llama insectos. Karamov declara que los fuertes beben la sangre de los débiles, y esa es la ley del mundo. Johan permanece en silencio ante sus palabras. Aprieta el puño y se disculpa con su maestro, diciendo que no puede controlar su fuerza. El joven entonces avanza y le golpea la cara con un puñetazo. El impacto del golpe acierta en la cabeza de Karamov. Johan mantiene el puño cerrado. Ataca de nuevo, gritando que es por el emperador. El segundo puñetazo golpea el costado de la cabeza de Karamov. Continúa el ataque, gritando sobre vidas inútiles. El ojo de Karamov refleja el golpe que se acerca. Johan grita, preguntando qué le hace pensar que es tan grandioso. Luego exige saber quién le dio el derecho de juzgar quién vive y quién muere. Johan asesta un último puñetazo en la cara de Karamov. Su ojo se abre desmesuradamente por el impacto del golpe. La sangre brota de su cara. Su mano tiembla en el suelo. Johan baja su puño ensangrentado. Se yergue sobre el cuerpo caído de Karamov y luego se da la vuelta para marcharse. Karamov lo llama tonto. Dice que debería haber aceptado su oferta. Y ahora es demasiado tarde, porque aquel que rompió la espada del emperador ahora solo conocerá el sufrimiento. Johan lo mira fijamente, mientras el dedo de Karamov cae sin vida. Su cuerpo entonces se disuelve. Johan reflexiona que para sobrevivir en un mundo que acepta la muerte, todo en lo que pensaba era el dinero. Pero ahora aprieta el puño. Todos en el territorio fueron masacrados, y su familia y vecinos fueron asesinados y quemados. Aunque el mundo entero se convierta en su enemigo, camina entre los cuerpos porque solo hizo lo que debía hacerse. Nunca se arrepentirá de lo que hizo, digan lo que digan, porque esta es ahora su forma de vivir. Las puertas de la fortaleza se abren con un crujido bajo el cielo nocturno. Un guardia despeja el camino. Jane y su séquito de elfos entran al patio. Se vuelve hacia un soldado herido, preguntando por última vez si su informe es cierto. El soldado jura que no hay mentira en sus palabras, rogándole que le crea. Relata cómo el hombre irrumpió en la zona y apaleó a cada soldado.
Luego, con sus propias manos, tomó la cabeza de Sir Karamov. El soldado concluye que esa fue la última vez que vieron a Sir Karamov. Jane mira los cuerpos en el suelo y pregunta por qué el cadáver de ella no está allí. Exige saber cómo puede creer tal historia sin pruebas. El hombre responde que él tampoco entiende esa parte, pero que lo vio suceder. Otro elfo se acerca, informando a la maestra Jane que el grupo de persecución está listo. Ella confirma que estará allí pronto. Jane atraviesa el patio con paso decidido. Se para frente a sus tropas y luego da la orden de cazarlo y matarlo. Jane anuncia que el objetivo es Johann Eitz. Johann corre por el bosque mientras el sol se pone. Ella lo acusa de ser un traidor a su linaje y sospechoso del asesinato de Sir Karamov. El joven sigue huyendo por el bosque, cargando a Philip sobre sus hombros. Jane grita a sus hombres que lo casen, que lo maten si es necesario, pero que lo traigan de vuelta. Los soldados lo rodean en el oscuro bosque. Un elfo cae ante su espada. Johann se abre paso entre las tropas. El comandante advierte que puede rasgar el acero Danastel. Nunca lo enfrenten solos. Traten esto como una caza de dragones. Ella ordena cerrar todos los caminos territoriales para perseguirlo implacablemente hasta que se quiebre. Sus soldados reaccionan a la noticia de la muerte de Sir Karamov. Jane mantiene la mirada firme. Declara que deben traerle la cabeza de ese bastardo. Un recuerdo de un Philip herido emerge, diciéndole que escuche con atención. Le instruye que vaya a su establo, tome un caballo de guerra y huya, insistiendo en que debe sobrevivir a toda costa. Aún cargando a Philip, Johann llega al establo, exhausto, pensando que era el fin. Mira por encima del hombro, jadeando. Ocultar el cuerpo de Karamov no causó el caos esperado. El grupo de persecución se movió más rápido de lo que anticipó. Decide seguir cargando a Philip, usando la armadura como escudo hasta perderlos por completo. Lucha por ponerse de pie y se prepara para continuar. Abre la puerta del establo. Dentro, reconoce el caballo de guerra de Hessen. Johann le da las gracias a su hermano. Acaricia al caballo, diciendo que con su ayuda podría descansar un poco. Decide ponerle un nombre al animal. El caballo lo mira fijamente. Lo llama Philip. Un soldado elfo grita que vio el brillo del Danistel y ordena registrar el área. Afirma que el bastardo está definitivamente cerca. Un guardia afirma haber oído cascos de caballo. Johann irrumpe en el bosque a caballo, sorprendiendo a los soldados. Se aferra al cuerpo en sus brazos mientras carga. Un soldado lo identifica como Johann Eitz y grita que está escapando a caballo. Cabalga rápidamente hacia la oscuridad del bosque. El comandante elfo ordena a sus hombres que lo derriben. No dejen que escape. Los soldados le disparan con ballestas. Las flechas golpean la armadura del cuerpo que Johann usa como escudo. Desaparece entre los árboles iluminados por la luna. Johann cabalgó durante la noche, perdiendo rápidamente al grupo de persecución. Llegó a las profundidades del bosque negro. Se detiene, diciendo que aunque Philip era un hombre retorcido, dejarlo sin sepultura se siente mal. Johann mira hacia atrás. Observa la armadura de Philip, comentando que parece cara. Toma la espada del cuerpo. Johann la examina, dándose cuenta de que la hoja es ligera, sólida y está hecha de acero danis. La desenvaina e inspecciona las inscripciones. Reconoce una antigua escritura imperial que dice: «Soy quien reclama los blasones». Repite el nombre: «Reclamador de blasones». Se pregunta si se refiere a reclamar los blasones familiares, encontrando el nombre siniestro. Decide tomar la espada y enterrar la armadura. Es un desperdicio, pero promete volver por ella más tarde. Llevarla ahora no ayudará. Comienza a cavar una tumba. Clava la pala en el suelo. Después de enterrar el cuerpo y el equipo, se pregunta si es suficiente. La imagen de Karamov, la caballero del emperador, le viene a la mente. Sabe que una vez que la noticia se extienda, todo el imperio lo cazará junto con los caballeros de Karamov que buscan venganza. Su amenaza de que solo conocería el sufrimiento resuena en sus pensamientos. Reflexiona que su vida era un sufrimiento mucho antes de matarla. Con la casa Eitz quemada y sin un centavo, se pregunta qué hacer ahora y decide descansar. De repente, oye un gruñido en la oscuridad y se da la vuelta. Un lobo negro gigante aparece ante Johann Eitz. Se enfrenta a la criatura. El joven está exhausto, lamentando la llegada del animal cuando está completamente agotado. Sabe que no tiene ninguna oportunidad en estas condiciones. Apenas puede sostener su espada. Su única esperanza es alcanzar el caballo y escapar. Pero una voz cercana grita que encontraron su caballo. Los soldados capturan el caballo de guerra, afirmando que debe estar cerca. Johann reconoce a los lobos de Aketen y se da cuenta de que lo han alcanzado. Un elfo lo señala diciendo que oyó algo en esa dirección. El grupo de persecución apunta sus ballestas hacia la oscuridad. Está acorralado, un monstruo delante y los perseguidores detrás. Sin ningún lugar a donde huir. Se pregunta si este es el final. Entonces el lobo salta sobre él. Ataca a los soldados elfos por la espalda. El lobo negro masacra a los elfos. Un soldado grita pidiendo ayuda mientras la criatura lo destroza. Johann observa, preguntándose por qué el monstruo no lo atacó. Se da cuenta de que el animal está despejando un camino. Esta es su oportunidad. Sabiendo que morirá si no se mueve, se prepara para correr. Aprieta los dientes y carga. El joven corre hacia su caballo. Se monta en la silla.
Tira de las riendas y parte a toda velocidad. Se aleja al galope. Imágenes de su infancia destellan en su mente. El sacerdote enseñándole a escribir. El tiempo que pasó con su hermano. Johan sigue cabalgando. Recuerda su juventud y su entrenamiento. Recuerda a los aldeanos masacrados mientras se aleja de su tierra natal. Aflora el recuerdo de su hermano entregándole el yelmo antes de morir. Deja atrás las ruinas de su hogar. El pueblo de Ites. El cuerpo sin vida de un soldado elfo yace en el suelo. El lobo negro monta guardia sobre los soldados que mató. La criatura observa a Johan desaparecer en el horizonte. Unos soldados patrullan un camino de tierra. Columnas de humo se elevan en la distancia. Escondido entre los matorrales, Johan se da cuenta de que su ruta de escape ha desaparecido. Está completamente bloqueada por un puesto de control. Se desploma contra su caballo, totalmente exhausto. No ha comido ni dormido bien desde que escapó. Durante 3 días seguidos, el joven ha sido cazado sin piedad por los soldados de Aketen. Johan ha perdido la cuenta de cuántas veces ha estado a punto de morir defendiéndose de ataques en grupo. Ha llegado a su límite. Apenas tiene fuerzas para levantar su propia espada. A lo lejos, más guardias bloquean la única salida. No le queda a dónde ir. Agazapado, sigue observando a los soldados moverse por el sendero. De repente, una caravana de mercaderes con una escolta armada aparece en el camino. Se le ocurre una idea. Johan decide disfrazarse de mercader. Usará al grupo para pasar el puesto de control sin levantar sospechas. En la caravana, un hombre se dirige a Sir Eldans, de la compañía comercial Katana. Eldans pregunta qué ocurre. El mercenario a su lado señala nerviosamente el camino. Un jinete fuertemente armado aparece ante ellos. Khan, el líder mercenario, sugiere que se preparen para una pelea. El mercenario Gamson pregunta por qué están tan preocupados por un solo caballero. Goran le dice que mire de cerca. El hombre lleva una armadura de placas completa y monta un caballo de guerra. Además, lleva un yelmo de placas y un peto de metal. Khan agarra la cabeza de Gamson, ordenándole que mire la espada en la cintura del caballero. La empuñadura del arma revela que fue forjada con acero de Danastel. Podría cortar sus armaduras con facilidad. El joven mercenario todavía duda que puedan perder, ya que son 9. Uno de los hombres lo empuja a un lado, molesto porque no puede pensar con claridad con él cerca. Otro mercenario le da un golpe en la cabeza y le dice que cierre la boca si no sabe nada. Eldans ordena a Goran y a Khan que preparen a todos para atacar al menor movimiento sospechoso. Anuncia que primero comprobará la situación. Todos deben atacar a su señal. Ambos mercenarios confirman la orden. Entonces, Eldan baja del carro y se acerca al caballero. Mientras camina, Khan instruye a sus hombres que derriben al objetivo de su caballo en el momento en que comience la pelea. El mercader se presenta como Eldans de la compañía Katana. Le pregunta el nombre del caballero para evitar malentendidos. Johan, disfrazado bajo su yelmo, se sorprende al ver que es un hombre gato. Eldans observa a sus mercenarios listos para el combate. Johan siente la desconfianza. Decide que necesita hacer que el hombre gato baje la guardia. Así que se presenta como Johan y explica que su apariencia se debe a un ataque de bandidos. Le pide a Eldans que diga a sus hombres que no lo ataquen. El mercader se disculpa. Se justifica diciendo que, como vendedor, siempre debe estar preparado para lo peor. Johan dice que entiende la situación. Luego pregunta si puede viajar con el grupo, ya que perdió todo su dinero en el ataque. A cambio de un poco de comida y un lugar para dormir, se ofrece a ayudar a proteger la caravana. Eldans evalúa la propuesta y finalmente acepta el trato. Le informa que están de camino a Marcel y sugiere que Johan se familiarice con los mercenarios. El joven se lo agradece, aunque no sabe dónde se encuentra el destino. Alejándose, explica a sus hombres que Johan es solo un vagabundo, pero que deben vigilarlo. Y si algo sucede, les ordena que no duden en matarlo. Los mercenarios confirman la orden. Ahora, Johan solo tiene que preocuparse por pasar el puesto de control. La caravana reanuda entonces su viaje por el camino. Uno de los soldados en el puesto de control alerta a los demás de que se acerca gente. Los lobos de Aketen ordenan entonces a la caravana que se detenga para una breve inspección. Johan finalmente llega a su obstáculo, esperando pasar desapercibido. Eldin da un paso al frente y se presenta, pidiendo hablar directamente con el responsable. El guardia reconoce a la compañía comercial Ketena, que tiene su sede principal en Marsella. Saluda al mercader y le explica que solo están siguiendo órdenes de buscar a un comerciante fugitivo. Johan comprende que el puesto de control fue instalado específicamente para capturarlo. Uno de los soldados se le acerca y le exige que se quite el yelmo para mostrar su rostro. Él inventa la excusa de que tiene una afección en la piel. Los guardias se burlan de él e insisten en que muestre su rostro de todos modos. El líder del grupo pregunta si el caballero está ocultando algo. Los dos se miran fijamente en un momento de tensión. Johan se prepara para lo peor y coloca su mano en la empuñadura de su espada. Sin embargo, la discusión es interrumpida por una voz. Eldin les grita a los soldados, preguntando si se atreven a sospechar de su compañía y exigiendo ver al comandante. Luego amenaza al guardia, diciendo que si hay más interferencias, presentará una queja directa al capitán. Especifica que la queja será presentada personalmente en la sucursal de Marsella.
El guardia entonces cede y ordena a sus hombres que les despejen el camino. Los otros soldados muestran frustración por la decisión de su superior. El líder del grupo se acerca a Johan y le dice que tuvo suerte. La caravana finalmente pasa el puesto de control y continúa su camino. El joven caballero mira hacia atrás por última vez. Los soldados solo observan al grupo alejarse por el camino. Al anochecer, los mercenarios se reúnen alrededor de la fogata para organizar los turnos de guardia. En su tienda, Eldens revisa un pergamino. Luego se acerca a Johan y le dice que se vaya a dormir. Como no tiene tareas, el joven le agradece a uno de los mercenarios. Le arrojan un saco de dormir al suelo. Johan se sienta, finalmente listo para descansar. Luego cae en un profundo sueño junto a la fogata. Un hombre observa la luna llena a través de los árboles. Otro emerge de la oscuridad de la vegetación. Luego les ordena a todos que se preparen. El plan es rodearlos por la colina y atacar a todos a la vez. En un sueño, el sargento Kim Johan recuerda sus días en el ejército. Durante un ejercicio de entrenamiento táctico, ejecutó con éxito una estrategia de defensa en profundidad contra una fuerza enemiga superior. Su notable destreza táctica se convirtió en un brillante ejemplo para sus compañeros soldados. El comandante del batallón, el teniente coronel Kim Jae-bok, le otorgó una medalla y un permiso de 5 días. El joven sargento saluda a su superior. Celebra para sus adentros pensando que la vida militar realmente le sienta bien, pero la cultura anticuada y los turnos agotadores pronto le hicieron cambiar de opinión. Lo peor de todo era la pésima paga. Eso fue lo que le hizo decidir escapar. En su pesadilla, lo están arrastrando de vuelta a la base. Johan se despierta de un sobresalto. Se incorpora. Al darse cuenta de que solo era un sueño, respira hondo, todavía recuperándose del susto. El sueño del ejército arruinó su descanso, y ahora le duele todo el cuerpo. Mira hacia un lado. La luna todavía ilumina el campamento. De repente, comienza a caer una lluvia de flechas. Johan se prepara para el impacto. Con un movimiento rápido como un rayo, atrapa una flecha a centímetros de su cara. Se da cuenta de que los soldados lo han encontrado de nuevo. Molesto por haber sido descubierto, se levanta, decidiendo que primero debe advertir a los mercenarios. Grita, alertando a todos de la emboscada enemiga. Eldans y los demás se despiertan sobresaltados por la repentina advertencia. La escena retrocede a 5 minutos antes del ataque. Khan se quejaba con Gamson, preguntando por qué eran los únicos que se partían la espalda mientras el nuevo caballero no hacía nada. Le dice al joven mercenario que cierre la boca. El líder explica que no pueden confiarle la guardia a un extraño que podría matarlos mientras duermen y robar sus suministros. Le advierte que si sigue siendo tan imprudente, no durará mucho en este trabajo. Khan se da la vuelta para continuar su patrulla. Gamson revela que se hizo mercenario para vivir como un hombre de verdad, pero se queja de que si hubiera sabido que los mercenarios de Goran eran un montón de cobardes, nunca se habría unido. Khan se vuelve hacia Gamson y le pregunta qué acaba de decir. Los dos mercenarios se miran desafiantes en el oscuro bosque. De repente, el grito de emboscada los interrumpe. Las flechas comienzan a llover rápidamente. Khan empuja a Gamson al suelo, protegiéndolo con su propio cuerpo. Cuando el aluvión de flechas finalmente se detiene, levanta la cabeza. Le ordena a Gamson que vaya a buscar a los demás inmediatamente, pero el joven mercenario sale disparado en la dirección opuesta. Khan lo ve huir hasta que alguien lo llama por su nombre. Goran corre hacia él, aliviado de encontrarlo con vida, y le advierte sobre el ataque. El mercenario pregunta por Gamson, pero rápidamente cambia el foco a la seguridad de Eldin. Informa que el mercader está escondido debajo del carromato y que deben prepararse para una pelea. Johan se acerca y les ordena formar un perímetro defensivo alrededor del carromato. Explica que necesitan luchar juntos, ya que no saben de dónde vendrá el ataque. Goran lo cuestiona, preguntándole si cree que es su empleador. Khan le dice a Johan que ellos se cuidarán solos. El joven solo debería preocuparse por su propia supervivencia. El caballero se sorprende por la respuesta. Goran entonces reúne a los mercenarios, ordenando a todos que tomen sus escudos y se preparen para la batalla. Johan se acerca a Khan, afirmando que ha estado en peleas similares antes, y pidiendo un escudo para ayudar. De repente, Eldans rechaza la petición, diciendo que no hay suficientes escudos y que tendrá que valerse por sí mismo. Se da la vuelta, dándose cuenta de que los mercenarios no confían en él. Sus ojos se abren de par en par mientras el enemigo se acerca. Una enorme banda de bandidos emerge de la oscuridad del bosque. Johan se da cuenta de que no son los lobos de Aquiten, solo ladrones comunes. Khan grita a todas las unidades que avancen. Los mercenarios cargan hacia el bosque para enfrentarse al enemigo. Dejado atrás, Johan se pregunta quién va a proteger el carromato. Los mercenarios y los bandidos se enfrentan intensamente. El líder de los ladrones insta a sus hombres a usar su ventaja numérica. Goran se defiende, gritando a sus camaradas que mantengan su posición. Retirarse significa la muerte. Un bandido le asesta un fuerte puñetazo en la cara a Goran. Khan grita el nombre de su capitán. El bandido levanta su daga sobre Goran, listo para rematarlo. Johan aprieta el puño, decidiendo intervenir. Con un movimiento rápido, desenvaina su espada. Un ladrón se gira, sorprendido por la acción repentina.
Otro bandido cercano también está confundido por lo que está pasando. Desde el suelo, Goran observa cómo se desarrolla la escena. En un instante, Johan corta a uno de los enemigos por la mitad. La sangre del bandido corre por la hoja de su espada. Johan nota que las runas del arma están absorbiendo la sangre. Uno de los bandidos grita que el enemigo tiene una espada demoníaca y que no puede ser derrotado. Johan se presenta como Johan de la casa Yates y exige saber quiénes son para atacarlo. Khan y Goran se quedan atónitos al descubrir que es un noble. Solo alteró ligeramente su nombre real de Ites Ayates. Los bandidos susurran entre ellos, dándose cuenta de que están en graves problemas por atacar a un noble de una casa prominente. Johan exige que respondan su pregunta. Apunta su espada al líder, preguntando si se rendirán ahora o si prefieren encontrar su fin por su hoja. El noble les advierte que consideren su decisión cuidadosamente. El líder de los bandidos solo respira con dificultad, sin ofrecer respuesta. Entonces, uno de los ladrones arroja su espada al suelo. Pronto, los demás hacen lo mismo con sus armas. Con las manos en alto, el líder finalmente anuncia su rendición. Johan envaina su espada. Se vuelve hacia Goran, ordenándole atar a los prisioneros y autorizándolo a matar a cualquiera que se resista. Goran se acerca a Sir Eldance, preguntando qué deberían hacer ahora. Le preocupa que el noble pueda guardarle rencor por su maltrato anterior, ya que pensaban que solo era un vagabundo bien equipado. Pero Eldance le tranquiliza, diciendo que él se encargará de la situación. El hecho de que le permitieran unirse en primer lugar cuenta como buena voluntad. El mercader se acerca a Johan, comentando sobre su noche difícil. Le agradece por proteger la caravana, diciendo que no sabe cómo podrá pagarle el favor. Johan pone una mano en su hombro, afirmando que lo más importante es la seguridad de todos. El hombre gato se sorprende de que no exija una compensación. Con eso, el joven noble se aleja, pero se da la vuelta y pide que la próxima vez le presten un escudo. Eldance acepta de inmediato, prometiendo que será el primero en recibir uno. Johan luego menciona su plan de interrogar a los prisioneros y pide la ayuda del mercenario. Goran sugiere que ahora que su estatus es conocido, hablar con los prisioneros de manera más formal tranquilizaría a todos. Un mercenario empuja hacia adelante a uno de los ladrones capturados. Rápidamente es obligado a arrodillarse ante Johan. El noble se acerca, preguntando quién es y por qué los atacó. El líder revela que son soldados privados de la aniquilada Casa Britz. Meses atrás, la Casa Britz fue atacada de repente bajo cargos de traición contra el emperador. Los responsables de masacrar su territorio fueron los lobos de Aketen. Se resistieron desesperadamente, pero fueron derrotados y obligados a retirarse cuando el noble verdugo se unió a la contienda. Un mercenario junto a Johan confirma que probablemente fue ella, Karamov, el perro de caza del emperador. El líder de los bandidos se inclina, disculpándose por cometer un delito capital. Explica que el ejército imperial los cazó como rebeldes, y los norteños les dieron la espalda, tachándolos de desertores. Aunque no puede justificar el bandidaje, tenían que hacer algo para sobrevivir. Johan pregunta si hubo algún otro motivo para el ataque. El hombre lo niega, afirmando que su única razón para atacar fue la evidente riqueza de la caravana. Eldance se enfurece, gritando que las entregas de las compañías comerciales se basan en la confianza. Johan le pide a un mercenario que lo sujete, ordenándole a Sir Eldance que se calme. Reflexiona sobre la traición contra el emperador, recordando a Karamov decir que todo era por él. Finalmente, comprende la situación. Johan concluye que nunca hubo traición alguna. ¿Fue simplemente un pretexto para que el emperador purgara a los nobles usando a Karamov? Johan maldice al emperador, deseándole la muerte más horrible imaginable. Se da cuenta de que los bandidos están en una situación similar a la suya, también víctimas de los que están en el poder. Sin embargo, se convirtieron en bandidos, y el joven noble no está seguro de cómo manejarlos. Khan se acerca pidiendo órdenes, ofreciéndose a sacarles más información a golpes. Johan se niega, diciendo que ya saben todo lo que necesitan. De repente, Gamson regresa y se lanza para matar a golpes a uno de los prisioneros. El prisionero atado logra bloquear el ataque del joven mercenario. Khan interviene, agarrando el arma de Gamson antes de que pueda atacar de nuevo. Gamson se vuelve, exigiendo saber por qué lo detienen. El líder mercenario afirma que no tienen derecho a castigar a los prisioneros, especialmente él, después de que abandonó a sus camaradas y huyó. El joven mercenario simplemente acepta la situación con indiferencia. El líder de los bandidos le ruega a Sir Johan que les perdone la vida, prometiendo no volver a hacer el mal. Los otros prisioneros se encogen en el suelo de miedo. Khan se ofrece a ejecutarlos a todos de inmediato si se le da la orden. Johan agarra la empuñadura de su espada, sopesando sus opciones. Decide que los mercenarios deben desarmarlos y dejarlos ir. El líder de los bandidos le da las gracias, pero Gamson pregunta por qué les perdona la vida. El joven noble se dirige a los prisioneros, diciéndoles que escuchen con atención. Dice que entiende sus circunstancias, pero que robar caravanas es inaceptable. Johan revela que, al igual que ellos, solo aprendió habilidades para poder sobrevivir. Eldance se sorprende al oír a un noble hablar de aprender habilidades de supervivencia. Un mercenario señala a Goran, afirmando que solo está ahí porque la paga es buena.
El noble les grita que aprendan nuevas habilidades y encuentren una forma honesta de ganarse la vida. El líder de los bandidos se inclina en gratitud, prometiendo que nunca olvidarán su misericordia. Johan le dice al grupo que ellos también deben marcharse. No quiere verse envuelto en más problemas. A lo lejos, una criatura sombría los observa desde la cima de una colina. La figura se alza en la oscuridad, revelándose como un lobo con ojos rojos brillantes. El grupo decide descansar en un pequeño lugar llamado Rootspur antes de continuar hacia Marsella. Se le informa al jefe de la aldea que Sir Eldans de la compañía comercial Katana ha llegado. Va a encontrarse con el mercader en el patio de la aldea. Eldans lo saluda con entusiasmo, diciendo que han pasado meses. El jefe le da la bienvenida y le pregunta si pasó algo en el camino. El mercader relata el encuentro con una banda de bandidos, comentando que las cosas han empeorado desde que el emperador enloqueció. Es reprendido de inmediato, diciéndole que eso podría causar problemas si un leal al imperio lo escuchara. Pero Eldans explica que todo se solucionó, gracias a un noble increíblemente valiente que viajaba con ellos. El jefe menciona que un falso noble pasó por aquí hace semanas, pero que golpeó al hombre y lo echó de la aldea. El hombre gato solo se ríe, señalando que su amigo todavía actúa imprudentemente cuando pierde los estribos. Eldans le asegura que este es diferente. Este noble es valiente, honesto, y los protegió de los bandidos. Incluso rechazó cualquier recompensa, sorprendiendo al jefe de la aldea. El jefe se da cuenta de que tener a ese caballero cerca sería de gran ayuda contra los bandidos. En estos tiempos, un buen caballero es vital para la seguridad pública. Con eso en mente, invita al grupo a quedarse unas semanas para descansar. Eldans se niega, pero el jefe insiste en que su relación permite tales favores. Eldans bromea diciendo que el jefe está tratando de robarle a su compañero, y el jefe se ríe. El jefe entonces pregunta dónde está el noble. Actualmente, está sentado solo en un rincón. Está hambriento, pareciendo un mendigo a punto de morir en la calle. Goran se acerca y llama a Sir Johan, quien pregunta qué quiere. El mercenario le ofrece una bolsa de tela llena de monedas confiscadas a los bandidos. Explica que vendieron todos los bienes y armas de los bandidos por una buena suma. El joven noble le pregunta si tomó algo para sí mismo, pero el mercenario lo niega, diciendo que Johan fue quien los capturó. Johan mira el dinero en su casco por un momento. Luego le entrega una bolsa más grande a Goran, ordenándole que la reparta entre sus hombres. El mercenario se niega, diciendo que es demasiado y que el botín debería ser suyo, pero Johan insiste. Le muestra que ya tomó su parte, sosteniendo solo unas pocas monedas en su mano. El noble le asegura que está bien. Sabe que gastar un poco de dinero para mantener leal a la banda de mercenarios es mejor que enfrentarse a los lobos de Aketen solo. Además, no luchó solo. Johan declara que haber luchado juntos los convierte en compañeros de armas, esperando que el gesto cree un vínculo de confianza. Se despide del mercenario y se aleja. Goran lo ve marcharse, reconociendo la verdadera dignidad de un caballero que se preocupa por sus subordinados. El mercenario se da la vuelta para reunir a sus hombres. Anuncia que Sir Johan les ha mostrado una gran generosidad. Goran explica que el noble distribuyó las ganancias del botín de guerra y ordena a todos que formen una fila. Los otros mercenarios están atónitos, preguntándose si realmente está regalando dinero que debería ser suyo. Intercambian miradas incrédulas. La sorpresa se convierte rápidamente en celebración, mientras el grupo comienza a aclamar el nombre de Johan por todo el pueblo. Más tarde, en una posada, el joven noble duerme profundamente, con su espada a su lado. La puerta de su habitación comienza a abrirse lentamente con un crujido. La llama de la vela junto a la cama se apaga de repente. Johan sigue durmiendo, ajeno a la presencia en la habitación. Un par de ojos rojos lo observan desde la oscuridad. Oscuridad. Una figura enmascarada se inclina sobre él sosteniendo una daga. La noche anterior al ataque, un hombre anuncia que Sir Johan ha sido generoso y distribuirá el botín de guerra para que todos reciban su parte. Con la noticia, la multitud de hombres estalla en celebración. Por las calles de la ciudad, Johan camina mientras la gente a su alrededor grita su nombre. Aunque se quedó con los artículos más caros para sí mismo, aún así se ganó la lealtad de sus hombres. Un hombre mayor se acerca y le pregunta si es Sir Johan. Sorprendido, Johan pregunta si el extraño lo conoce y recibe como respuesta que sí, ya que es el noble que vino con el señor Eldin. El hombre entonces le ofrece llevarlo a la mejor habitación disponible, explicando que la compañía comercial Katana ya ha pagado todos los gastos. Ese pago fue la forma de Eldin de saldar su deuda con él. Sin objeción, Johan acepta y le pide al hombre que le muestre el camino. Más tarde, entre los soldados, uno de ellos pregunta por qué solo un hombre no recibió su paga. El otro explica que Gamson se escondió mientras todos los demás luchaban, y por eso no recibirá nada. Al oír esto, Gamson se gira hacia un lado. De repente, algo a lo lejos llama su atención. A través de la ventana, ve a Johan siendo guiado por el hombre mayor. La visión del noble afuera enciende una idea en su mente. Johan llega a la posada en busca de descanso. Dentro de la habitación, el hombre se relaja en un baño caliente. Sumergiendo su cuerpo en el agua, siente que por fin puede descansar un poco. Una cama blanda y un baño caliente. Eran cosas sencillas que nunca imaginó que podrían hacerlo tan feliz.
Antes de esto, no se daba cuenta de lo difícil que sería vivir como un vagabundo sin un techo sobre su cabeza. Aunque nació en una familia noble, nunca había reflexionado sobre el lujo de dormir en una cama vieja. Todo cambió cuando ese emperador loco arrasó su territorio hasta los cimientos. Además de él, muchas otras personas también fueron víctimas de ese ataque. Aún así, sobrevivió, lo que quizás lo puso en una situación mejor que la mayoría. En medio de sus pensamientos, se pregunta si debería haber aceptado la oferta de Karamov. A este paso, el ejército imperial seguramente lo encontrará y lo ejecutará. Debido a esto, necesita pensar en otra salida hasta que una idea lo golpea de repente. Esos mercenarios no podían hacer nada contra Eldians. Una banda de mercenarios no temería a un simple comerciante, sino a la compañía a la que pertenece. El recuerdo lo lleva de vuelta a lo que aprendió sobre las compañías comerciales en el mercado del pueblo cuando era joven. Las compañías conectadas a la misma red comparten información y fondos a través de las fronteras. Cuando son poderosas, pueden influir en políticos nobles o incluso en el ejército de un país. Para sobrevivir a la persecución del imperio, necesita acercarse a una compañía comercial a cualquier costo. Aún así, decide dejar los pensamientos más complejos para más tarde, prefiriendo llenar su estómago e irse a dormir. Afuera, la noche avanza lentamente. Johan se queda dormido en su cama aferrado a su propia espada. Sin hacer ruido, la puerta del dormitorio se abre lentamente. Un asesino se le acerca, sosteniendo una daga en sus manos. Extiende la mano para agarrar la espada de Johan. Antes de que pueda tocarla, el noble lo detiene, agarrando su muñeca y preguntando si alguna vez se cansan de esto. La reacción inesperada sobresalta al hombre enmascarado. Incorporándose en la cama, Johan exige una respuesta. Luego le pregunta si es uno de los secuaces de Karamov. Desesperado, el asesino forcejea y le grita que lo suelte. Sin esfuerzo aparente, Johan lo lanza a través de la puerta. Al caer al suelo, el hombre es agarrado por la pierna. Desesperado, se arrastra por el pasillo pidiendo ayuda. Demasiado tarde, el atacante se da cuenta de que el hombre con el que buscó pelea no era humano. 5 minutos antes del incidente, el posadero dormía profundamente en el mostrador de la recepción. Mientras tanto, 2 jóvenes subían las escaleras en completo silencio. Gamson le asegura a Pra que está bien dejar el trabajo en manos de ese tipo. Convencido, afirma que Bullen, el hombre más fuerte del pueblo, es rápido y no lo atraparán con la daga y la máscara que tomó. Al mismo tiempo, Pell, el fanático de los caballos, sigue el plan y se acerca a un caballo de guerra. Con cuidado monta al animal y le dice que se calle. Curioso, Pra le pregunta a Gamson si la espada del noble es realmente tan valiosa. En respuesta, Gamson le pregunta si alguna vez ha visto una espada capaz de cortar a una persona por la mitad. Dice que presenció cómo esa arma partía a un soldado en 2, y que algo con tanto poder no podía ser barato. Además, ese caballero no es nada sin su espada. De repente, los 2 se asoman por el pasillo. Ante ellos, ven al atacante en el suelo y la silueta de Johan de pie en la puerta del dormitorio. El hombre herido continúa gritando pidiendo ayuda. En silencio, Gamson observa la escena. Asustado, Pra lo agarra y le pregunta qué demonios está pasando. Sin dudarlo, Gamson le dice que corra si quiere vivir. La sensación de que algo va muy mal se apodera de ellos, y se instala la certeza de que están condenados. En ese momento, aparece el posadero y les pregunta quiénes son y qué están haciendo. Afuera, Pell espera con los caballos. Al ver que los otros se acercan, comenta que por fin llegaron. Molesto, Gamson le grita que se calle y se prepare para huir. Luego se gira hacia Pra y le pregunta dónde está Bullen. Con un temblor, Pra responde que está muerto o a punto de morir. Gamson ordena a todos que suban a sus caballos y escapen, pero Pra sigue preocupado por Bullen. Mientras Pell se niega a abandonarlo, Gamson advierte que el noble podría perseguirlos. De repente, el techo de la posada explota. En medio de los escombros, Johan salta hacia ellos. En las afueras del Sagrado Imperio del Sur, cuerpos colgados se balancean de un árbol solitario. Cerca de allí, un soldado clava una estaca de madera en el suelo. Al terminar, se vuelve hacia su compañero y confirma que el trabajo está hecho y la estaca está firme. Luego, los 2 clavan un aviso de advertencia que indica que estas personas, junto con sus familias, fueron ahorcadas por robar la propiedad de un noble. El decreto lleva la firma del emperador del Sagrado Imperio, Cardirian Bisalfirk. Uno de los soldados pregunta ¿qué podrían haber probado para tener un final tan cruel? En respuesta, el otro menciona haber oído que robaron un pollo y 3 huevos del territorio del barón Kake Borosab. La información le parece absurda incluso a él, que no puede creer el resultado. Todo esto sucedió por un crimen tan pequeño. Mientras tanto, en una taberna cercana, la noche es tranquila. Sentado en una mesa, Eldens disfruta de una comida con una taza de té. Poco después, un hombre se acerca y le informa que hay un problema. Informa que Gamson, de la banda de mercenarios, fue sorprendido intentando robar las pertenencias de Sir Johan Yates. Al escuchar la noticia, Eldans salta de su silla, lleno de incredulidad. Momentos después, se vuelve a sentar, lamentando la situación, ya que esperaba convencer a Sir Johan de viajar con ellos a Marcel. Con eso, Eldans ordena que capturen a Gamson de inmediato y que el resto del grupo finja no tener ninguna implicación. El hombre obedece prontamente.
observando con atención la calma con la que un comerciante de la compañía Katana maneja la crisis. Solo de nuevo Eldens intenta calmarse, confiado en que superará este problema como lo ha hecho tantas veces antes. Sabe que no morirá por algo así, pero aún necesita pensar en una forma cuidadosa de tratar con este noble. En otro lugar, se está llevando a cabo una reunión de la aldea. Después de ponerse de pie, el jefe de la aldea anuncia el final de la reunión de esa noche. De repente, un hombre entra corriendo, gritando que el líder necesita ayuda. Les informa que los alborotadores fueron sorprendidos intentando robar a los nobles. Molesto, el jefe de la aldea golpea la mesa con el puño y los llama mocosos inútiles. Uno de los presentes pregunta qué se debe hacer, lo que solo aumenta la irritación del líder. En respuesta, ordena que reúnan tributos para ofrecer al noble y que incluyan a uno de los esclavos que se guardan en la aldea. También exige que se preparen para ejecutar a los alborotadores frente al propio noble. Inmediatamente, los padres de los jóvenes protestan, afirmando que no pueden dejar morir a sus hijos. Consumido por la furia, el jefe de la aldea toma un taburete, grita que todos se callen y lo estrella contra el suelo. Luego les grita a los padres, preguntando si no entienden la gravedad de la situación o si han olvidado el decreto del emperador. Gritando, afirma que deben actuar antes de que el noble lo haga, ya que es la única forma de que sobrevivan. El decreto imperial establecía que a cualquiera que codiciara las posesiones de un noble, se le podría cortar la lengua junto con sus familias o ser sentenciado a la horca. En algunos lugares, familias enteras ya habían sido aniquiladas por ese absurdo decreto. Todo esto sucedió porque exigieron un pollo y 3 huevos en lugar de salarios no pagados. Después de todo, para él, todos los nobles actúan de la misma manera. El jefe luego se vuelve hacia una de las madres y le pregunta qué cree que hará el noble con el que sus hijos se metieron. Después de ofender a un noble, seguramente intentará castigarlos de alguna manera, quizás incluso decapitando a toda la aldea mientras sermonea sobre el honor de un caballero. Uno de los hombres argumenta que este territorio pertenece al conde Herpin, y que independientemente de la importancia de la casa de ese noble, podrían pedir ayuda al conde. En respuesta, el jefe de la aldea afirma que a los nobles solo les importan sus jueguitos de honor, nunca quien vive o muere. Golpeando la mesa, grita que todos despierten. Mientras los padres de los jóvenes lloran, los demás permanecen en silencio. El jefe entonces pregunta si de verdad creen que se siente bien con esto. Con pesar lamenta tener que sacrificar a sus hijos, pero afirma que la aldea sobrevivirá si los jóvenes mueren, y que esta decisión es por el bien de todos. Más tarde, una multitud se reúne bajo un gran árbol mientras los aldeanos se acercan. Los 3 jóvenes permanecen arrodillados y atados en el suelo mientras un cuarto hombre yace caído a su lado. Observando la escena, Johan se da cuenta de que la situación se ha salido de control, ya que solo eran chicos del pueblo que intentaron robar su espada. Parece que lo hicieron al notar el arma, lo que le lleva a decidir que debe mantenerla oculta de ahora en adelante. Parte de la culpa, admite, es suya por llevar una espada así a la vista, decidiendo solo asustarlos un poco antes de dejarlos ir. Sentado en una silla, Johan espera en medio de la multitud. Poco después, el jefe de la aldea se acerca y pregunta si el honorable Sir Johan está bien. Sin dudarlo, Johan responde que no está bien. Luego pregunta si es costumbre en el pueblo de Rootspeck recibir a los invitados poniendo cuchillos en sus gargantas y saqueando su equipaje. Ante esto, el jefe de la aldea se arroja al suelo y ofrece una sincera disculpa. Asumiendo la culpa, afirma que falló al no mantener a esos idiotas a raya. Johan advierte a uno de los chicos que sea más cuidadoso la próxima vez y los despide a todos. De repente, el jefe de la aldea saca una daga. Levantando la hoja sobre la cabeza de uno de los jóvenes, declara que se redimirá cortándoles la cabeza por el honor de Johan. Inmediatamente, Johan extiende la mano y le ordena que se detenga, dejando claro que esa no es su intención. Aún así, el jefe de la aldea insiste en que aquellos que mancharon el honor de Sir Johan merecen morir. Ignorando la orden, levanta la daga de nuevo para ejecutar a uno de los jóvenes. La madre del chico se cubre la cara y le pide disculpas a su hijo. Sin embargo, la hoja es detenida antes de alcanzar su objetivo. Fríamente, Johan pregunta si no le oyó decir que se detuviera. El jefe de la aldea y los aldeanos dirigen su mirada hacia Johan. En completo silencio, toda la multitud observa la escena. Johan se levanta y pregunta si todos se han vuelto lo suficientemente locos como para matar gente por una razón tan trivial. Con firmeza, afirma que si quieren que paguen por sus crímenes, deberían hacerles pagar con dinero. Ante esto, la multitud mira a Johan en silencio. Al darse cuenta de que su sugerencia podría haber sonado demasiado obvia, se aclara la garganta y dice que se repetirá. Luego cuestiona cómo el honor puede ser más precioso que la vida humana, y les ordena que desaten a los jóvenes y se larguen. La daga se resbala de la mano del jefe de la aldea y se clava en el suelo. Embargado por la admiración, el líder de la aldea se arrodilla, impresionado por la honorable decisión de Sir Johan. Aliviados, los padres de Pra corren a abrazarlo, felices de verlo sano y salvo. El jefe de la aldea todavía no puede creer que un noble así exista realmente, confirmando que Eldens decía la verdad. Como señal de gratitud, los mercenarios se inclinan, agradeciendo a Sir Johan y prometiendo no olvidar nunca su amabilidad. Gamson también se disculpa,
admitiendo que no se dio cuenta de lo honorable que era el noble y que acabó siendo engañado por un idiota. Mientras desatan a los otros jóvenes, un hombre comenta que tuvieron suerte, ya que cualquier otro caballero los habría matado. En ese momento, el líder de los mercenarios se acerca a Gamson, quien le insta a que lo desate. Con amargura, Gamson lamenta haberse unido a esta desafortunada banda de mercenarios. De repente, el líder le agarra la cara. Asustado, el joven pregunta de qué está hablando. En un tono frío, el hombre le dice que relaje el cuerpo, afirmando que así será más fácil. Poco después, una sombra se alza detrás de Gamson para atacarlo mientras Johan mira hacia atrás. Sorprendido por el repentino movimiento, Johan se da la vuelta. El cuerpo de Gamson cae al suelo, ejecutado frente a sus compañeros mercenarios. Al ver la escena, Johan se levanta y pregunta qué diablos creen que están haciendo. En respuesta, el líder del grupo se justifica diciendo que, bajo el decreto del emperador, simplemente ejecutó a quien codiciaba la riqueza de un noble. Johan replica que sus palabras no fueron tomadas en serio, ya que estaba seguro de que no tendría que ver su sangre. A su alrededor, los otros mercenarios y Eldens observan todo en silencio. Dirigiéndose a Sir Johan, el líder explica que incluso los mercenarios tienen honor y reglas que seguir. Según él, las acciones cobardes de Gamson pisotearon su honor y pusieron en peligro la vida del grupo, y su acción fue solo una forma de proteger esas reglas. El líder entonces ofrece su daga, afirmando que si Johan cree que su autoridad ha sido desafiada, debería castigarlo. En ese momento, Johan se da cuenta de que el hombre tiene razón y que los mercenarios tienen su propio honor, algo que intenta proteger con su propia vida. Con eso, Johan envaina su espada. La multitud alrededor continúa observando la escena en absoluto silencio. Luego, aparta la hoja del líder con la mano. Francamente, Johan admite que no consideró la posición del mercenario y se disculpa. El gesto sorprende tanto a los mercenarios como a Eldans, quienes nunca esperaron ver a un noble disculparse. Johan luego le pide a Khan que guarde la daga, y el mercenario pide perdón. Poco después, le agradece a Khan por su comprensión. Uno de los mercenarios regaña a Khan por enfrentarse a un noble, pero le dicen que puede patearlo si lo vuelve a hacer. Desde la distancia, Eldans mira a Johan con otros ojos. Ese noble era diferente a todos los demás, justo y valiente, pero sin rastro de autoritarismo. Despierta en Eldans la pregunta de cómo alguien así podría existir. Con esto, Eldens decide que hará de Johan su aliado a cualquier costo, con el objetivo de mejorar su propia reputación dentro de la compañía. Más tarde, el grupo continúa su viaje por un camino iluminado por el atardecer. Durante el viaje, Johan examina un reloj de bolsillo tomado del botín. Montado en su caballo, lamenta haber elegido el objeto que parecía más valioso, solo para descubrir que estaba roto. De repente, alguien se acerca por detrás. Una joven lo llama Amo Johan y comenta que ahora necesita cuidar de alguien más. Poco después, una voz lo llama desde una puerta cercana. El jefe de la aldea se acerca y le ofrece regalos preparados por el pueblo como muestra de gratitud. Entre ellos, Johan reconoce un reloj y se sorprende de que hayan encontrado algo tan valioso. Además, el jefe también le ofrece un esclavo, afirmando que el chico es bueno con la geografía y será útil. Era la primera vez que Johan veía a un esclavo en una condición tan deplorable, y dejarlo así pondría su vida en riesgo. Agradeciéndole la oferta, pide que laven y alimenten al joven mientras se preparan para partir, momento en el que el jefe anuncia que Godín ha sido aceptado. Incluso al acoger al chico, Johan se siente incómodo con la idea de poseer un esclavo. Por la noche, de vuelta en el campamento, los mercenarios comen carne alrededor de una hoguera mientras uno de ellos le dice a Khan que no beba alcohol. Godín se acerca a Johan, que está limpiando su espada, y lo llama amo. El joven le entrega una comida y Johan se lo agradece. Luego le pide a Godín que cambie la forma en que se dirige a él y que empiece a llamarlo por su nombre. Agradecido, el chico le da las gracias, mientras Johan se pregunta si en realidad es una mujer. Con curiosidad, le pregunta cómo alguien hábil en geografía terminó convirtiéndose en esclavo, pero Godín responde que no es una historia agradable. El joven pregunta entonces si a los nobles también les pasaban cosas malas. Johan responde que le gustaría escuchar su historia primero, y Godín acepta. Comienza diciendo que originalmente era un vendedor ambulante, responsable de transportar y revender armas en la región oriental. Con el tiempo, por órdenes de un noble, terminó involucrado en el contrabando de oro. Al oír esto, Johan comenta que tal crimen llevaría a la pena de muerte, y que tuvo suerte de haber sobrevivido. Godín explica que necesitaba mucho dinero para mantener a su familia, ya que sus hermanos menores estaban enfermos y hambrientos. Por esta razón, continuó entregando el oro que el noble le dijo que escondiera, hasta que un día fue denunciado por el propio noble. Johan deduce que después de cumplir su propósito, fue descartado, y pregunta si al menos intentó pedir un juicio. Negando con la cabeza, Godín dice que debido al decreto del emperador, ni siquiera se le dio el derecho a hablar. Ante esto, Johan pregunta si logró enviar el dinero a sus hermanos. El joven explica que para evitar la ejecución inmediata, todo el dinero se usó para sobornar a los guardias. Godín se disculpa, pero Johan responde que no tiene nada de qué arrepentirse.
Este mundo era lo suficientemente cruel como para hacerle rechinar los dientes. Sin poder, la gente era tratada como criminales, explotada sin ninguna posibilidad de resistir las atrocidades de los nobles. Ni siquiera los soldados privados de la casa Britz escaparon, sobreviviendo robando a otros, ni la gente de Rutsbeck que fue llevada a sacrificar a sus propios hijos para sobrevivir. Y mucho menos Godin, convertido en esclavo después de ser usado y desechado. Johan se pregunta si todo esto es realmente justo. Inmediatamente después, se recuerda a sí mismo que no es momento de preocuparse por el mundo, ya que está siendo cazado por el ejército del emperador y podría morir en cualquier momento. Entonces, llama a Godin, quien responde con prontitud. Con firmeza, Johan declara que ahora son camaradas y que deben sobrevivir y vivir bien juntos. La joven se sonroja. De repente, un mercenario se acerca y anuncia que ha aparecido un monstruo cerca. Johan se levanta lamentando que ni siquiera tiene tiempo para descansar. Sin demora, pregunta dónde está la criatura, y el hombre le señala el camino mientras todos corren. Godin se queda atrás, repitiendo en silencio las palabras de Johan. Al llegar junto a los demás, pregunta si el monstruo está cerca. En respuesta, dicen que está demasiado oscuro para ver con claridad, pero que definitivamente hay algo en la oscuridad. En ese momento, Johan emerge de detrás de los arbustos, haciendo que los mercenarios le digan que se agache. Con calma, él solo dice que está bien. Johan entonces les ordena que guarden sus armas, dejando a los mercenarios completamente confundidos. Johan dice que va a echar un vistazo, y luego se da la vuelta para entrar en el bosque. Khan afirma que luchar contra monstruos requiere habilidades especiales y que siempre es peligroso. En un tono serio, refuerza que la misión del grupo es proteger a Eldance y que no pueden correr riesgos innecesarios. De repente, Johan se detiene y cierra los ojos diciendo que puede sentir algo. Dando unos pasos hacia adelante, se acerca a un arbusto y reconoce una presión familiar capaz de helar el corazón de cualquiera. En medio de la oscuridad, un par de ojos se destaca ante él. Johan identifica a la criatura como el lobo negro de mal agüero, el mismo bastardo de antes. La última vez que se lo encontró, el animal atacó a los lobos de Aketen en lugar de a él. Aunque tuvo innumerables oportunidades, la criatura nunca lo atacó. Por eso Johan sabe que el lobo no tiene intención de hacerle daño. Con calma, le pide a la criatura oculta que salga. De entre las sombras, el enorme lobo negro emerge ante él. Extendiendo la mano, Johan pregunta si el lobo lo siguió y le agradece por haberlo salvado antes. Khan pregunta si Johan realmente sabe cómo manejar monstruos, mientras uno de los mercenarios admite que nunca ha visto algo así. El gran lobo se acerca lentamente y olfatea la cara de Johan. De repente, el animal le muerde la cabeza, haciendo que uno de los mercenarios grite su nombre presa del pánico. En ese momento, Eldin da un paso al frente y le dice al pequeño mocoso que se quite de en medio. Con la cabeza aún en la boca del lobo, Johan les pide a todos que no le tengan miedo al grandulón. Sujetando firmemente al animal, revela que esta criatura es la guía del alba. Emocionado, Eldance solo pregunta si es verdad. Confundido, Johan repite el nombre guía del alba, sin entender su significado. Entonces Eldance comienza a explicar que en el Imperio Oriental hay una vieja canción sobre esta criatura. Según la leyenda, en una noche de luna durante la era de la Gran Guerra, un guerrero le dio un nombre al lobo. Ese nombre era Guía del Alba. Y el lobo, al recibirlo, inclinó la cabeza ante el guerrero. Sus ojos brillaron intensamente, y todos gritaron al verlo correr al frente del campo de batalla. Al final de la guerra que dividió el continente, el guerrero trajo la paz, y murió como un héroe. El lobo negro lloró durante 3 días y 3 noches, luego partió en un viaje hacia lugares donde se necesitaba orden y héroes. Esa es la leyenda de la Guía del Alba. Johan pregunta si Eldance no se equivoca, ya que esa criatura es conocida como el lobo negro de mal agüero. En respuesta, Eldance explica que la Guía del Alba se origina en el folclore del Imperio Oriental y que muchos detalles se distorsionaron al llegar al sur. Recitando un pasaje, dice que la Guía del Alba castiga el mal y se somete a un héroe valiente. Eldance explica que esta frase proviene de un texto antiguo del Imperio Oriental. En ese instante, Johan comienza a comprender qué tipo de ser es realmente esta criatura. Eldance pide permiso para acariciar al lobo solo una vez, y Johan accede. Sin embargo, tan pronto como intenta acercarse, el lobo le gruñe ferozmente. Ante esto, concluye que tal vez no debería hacer eso. Johan acaricia al lobo, que pronto se calma, mientras Eldance se pregunta si la furmila criatura solo es dócil con él. De repente, a Eldance se le ocurre una idea. Recuerda un pasaje del folclore del Imperio Oriental, que establece que dar un nombre a la bestia divina que te sigue la convierte en tu vasallo. Por un momento, se pregunta si este sureño podría ser el héroe legendario, pero rápidamente descarta la idea, solo para reconsiderarla un momento después. Eldance le pregunta a Johan si ya le ha dado un nombre a la Guía del Alba, a lo que responde que aún no ha tenido la oportunidad. Insistentemente, le pide a Johan que le ponga un nombre en ese mismo momento. Según Eldance, si la leyenda es cierta, algo increíble sucederá. Johan comienza a pensar en un nombre mientras Eldance sugiere Katana. Al mismo tiempo, Bolin recuerda la última vez que presenció algo así cuando enterró a ese bastardo de Cardway.
Apuntando a la criatura, Johan decide que el nombre será Karamov. Sorprendido, Eldance reacciona inmediatamente, reconociendo el nombre. Los ojos del lobo se iluminan con intensidad. Una fuerza repentina emerge y envuelve a Johan y Eldance. La criatura aúlla mientras una poderosa energía la transforma. Ante ellos, aparece el guía del amanecer, ahora llamado Karamov. El lobo transformado se enfrenta a su nuevo amo. Con calma, Johan lo acaricia y le dice que contará con él. Volviéndose hacia Eldance, está de acuerdo en que es realmente increíble, pero le pregunta qué está haciendo. A su alrededor, los mercenarios observan a Eldance postrado en el suelo ante Johan y Karamov. Embargado por la emoción, Eldance afirma que todo sucedió exactamente como se describe en el folclore, y que es la primera vez que presencia un mito con sus propios ojos. Luego declara que ha respetado a Johan desde el momento en que lo vio. Lo alaba por protegerlos de los bandidos, por mostrar misericordia a sus enemigos y por ser el elegido de la bestia divina. Ante todos, Eldance lo proclama el héroe de los tiempos difíciles. Los mercenarios y Godin reaccionan al escuchar la proclamación. Entre murmullos, todos se preguntan si Johan es realmente el héroe de los tiempos difíciles. Con una expresión incómoda, Johan se vuelve hacia Eldance. En un tono contenido, se disculpa, revela que no es el héroe que imaginaban, sino solo un trotamundos de una casa insignificante, preocupado por sobrevivir. Además, admite que lo persiguen por haber matado a golpes a Karamov. Johan se disculpa de nuevo por decepcionarlo, pero Eldance niega sentir decepción alguna. Luego le pide permiso para presentarlo a la compañía mercantil Macian como una forma de pagar su amabilidad. Al oír esto, Johan recuerda haber oído que Eldance iba a Marsella y pregunta qué tipo de lugar es, ya que nunca ha oído hablar de él. Eldance explica que Marsella es una famosa ciudad de libre comercio y uno de los pocos lugares a los que el emperador no puede llegar. La información despierta el interés de Johan. Con eso, acepta la oferta, declarando que no puede ignorar tal amabilidad mientras Eldance le da las gracias. En silencio, Johan considera que si el emperador no puede alcanzarlo allí, podría ser posible comenzar una nueva vida como comerciante. Mientras Eldance canta alegremente, Johan espera que no se extiendan rumores sobre él siendo una especie de héroe. Reflexionando en silencio, piensa en el título de héroe de los tiempos difíciles, y lo agradable que sería si realmente fuera alguien así. Aún así, reconoce que tanto en su vida pasada como ahora, no es más que un trotamundos luchando por sobrevivir. Le viene a la mente el recuerdo de una figura imponente, decretando que a partir de ese momento, solo conocería el sufrimiento. Apretando el puño, Johan admite que la vida antes de su muerte tampoco fue fácil, pero esta vez es diferente. Ahora decide avanzar paso a paso, guiado por su propia voluntad. Con eso, el grupo parte hacia la ciudad de los ricos mercaderes, Marsella. Godin comenta que nunca imaginó que podría volver a este lugar. Caminando por el mercado, Johan sugiere que hagan algunas compras. De repente Karamov se lanza al frente del grupo, haciendo que Johan lo llame. Un vendedor se acerca, llama al animal Cosita Linda y le ofrece un premio. Observando la escena, Johan se da cuenta de que para todos aquí, Karamov parece solo un adorable perrito. Un día antes de entrar en Marsella, el grupo estaba reunido en el bosque. En ese momento, Johan se vuelve hacia Karamov y lo llama por su nombre. Le explica que un monstruo de ese tamaño causaría una gran conmoción en la ciudad y le pide que espere afuera. En respuesta, el cuerpo de Karamov comienza a sufrir una transformación. Johan observa atentamente cómo la criatura adopta una forma más pequeña. Sorprendido, pregunta si el lobo realmente se hizo más pequeño y si esta es otra habilidad de una bestia divina. Sin perder un momento, Godin corre y abraza al pequeño Karamov, exclamando lo lindo que es. Dada la situación, Johan concluye que con este tamaño, probablemente no habrá ningún problema. De vuelta en el presente, una pequeña multitud se reúne, comentando sobre el cachorro de aspecto inusual y preguntándose si es una mascota de una tierra extranjera. Avergonzado, Godin se disculpa por la falta de modales del pequeño, pero Johan dice que deben irse rápido ya que todavía los persiguen. Poco después, Godin llama a Johan. Se ofrece a encargarse de todo el equipo si compran una bolsa grande, recordándole que él solía ser un mercader de equipo. Luego muestra que solo tiene 4 monedas de plata y pregunta si pueden comprar todo lo que necesitan. Entonces Godin toma solo una moneda de plata. Promete con confianza conseguir todo lo que mencionaron usando solo esa moneda. Johan le dice que no se deje llevar, cuestionando qué se podría hacer con tan poco dinero. Un tiempo después, Godin y Johan están completamente equipados, y Johan apenas puede creer que todo fue comprado con solo una moneda. Adquirieron una bolsa táctica para Johan y una mochila de suministros para Godin, facilitando el almacenamiento de sus cosas. Usando su impresionante don de la palabra, Godin logró vender un casco completamente destruido a un precio muy alto, e incluso consiguió una masa gratis. Después de comprar vinagre, aceite para el mantenimiento del equipo y otros suministros, todavía les sobró cambio. De alguna manera, terminaron con más dinero del que tenían al principio. Al ver esto, Johan reflexiona que si un casco roto pudo venderse por tanto, el equipo que enterró para Karamov valdría mucho más.
Decide que si alguna vez necesita volver aquí más tarde, debería desenterrarlo y ponerlo a la venta. Comentando sobre el asunto, Johan observa que Godin parece feliz haciendo un trabajo tan familiar y le pregunta si realmente era un mercader. Mientras organiza la nueva mochila, el joven confiesa que extrañaba esta vida. Le viene a la mente el recuerdo de cuando se convirtió en esclavo, viviendo cada día desesperado y con miedo a la muerte. Ahora, sin embargo, después de conocer a Johan, siente que ha recuperado la vida que tenía cuando era comerciante. Godin le agradece sinceramente, afirmando que incluso si nunca se hubiera convertido en esclavo, aún así habría elegido viajar a su lado. Johan dice que escuchar esto lo hace feliz y que contará con él de ahora en adelante. La respuesta es inmediata, acompañada de un entusiasta. «De acuerdo, Johan». Con eso, los dos deciden explorar Marsella. Tras llegar a la ciudad, Johan, que hasta entonces solo había conocido dificultades, finalmente experimenta una felicidad que siempre se le había escapado. La carne que solía comer parecía suela de zapato, mientras que la carne en Marsella simplemente se derrite en su boca. Antes, apenas podía bañarse y todo su cuerpo le picaba insoportablemente. En la ciudad, sin embargo, puede bañarse en agua tibia cuando quiera. Durante sus viajes, nunca tuvo un lugar adecuado para dormir, y las rocas frías y húmedas le lastimaban el cuerpo. En Marsella, ahora duerme bajo mantas cálidas y suaves. Ante esto, Johan concluye que la vida aquí es muy buena y decide establecerse en la ciudad. Soñaba con vivir feliz en Marsella, pero el destino no seguiría el camino que deseaba. Al día siguiente, la plaza de la ciudad de Marsella bulle de actividad. Mientras camina, Johan comenta lo pacífica que parece la vida, ya que ha pasado mucho tiempo desde que caminó tranquilamente por las calles. De repente, una extraña sensación le hace darse cuenta de que algo anda mal. Al notar un grupo de gente reunida, se pregunta si hay otra banda de bandidos cerca. Uno de los hombres confirma que unos criminales se llevaron a la hija de Dave y robaron todas las mercancías que transportaban. Johan sigue comiendo su brocheta mientras escucha la conversación. Otros comentan que con los bandidos sueltos, la gente no puede vivir sin preocupaciones. Al oír esto, Godin le dice a Johan que el ambiente de la ciudad no es bueno por culpa de los bandidos. Más adelante, un mercenario amenaza a un vendedor, diciendo que pagará después, y preguntando si el hombre sabe quién es él. Grita que solo quiere una brocheta de carne, ya que no ha comido en 4 días. Este hombre era un rezagado del grupo de mercenarios lobos de Aqueten, que se perdió mientras perseguía a Johan y terminó en Marsella. Se da la vuelta para continuar la discusión, pero se detiene abruptamente. En ese instante, el mercenario y Johan se reconocen. El hombre lo llama bastardo y carga contra él. Johan se da cuenta de que los lobos de Aqueten lo siguieron hasta Marsella y comprende que la situación es extremadamente mala. Sabe que nada bueno puede salir de una pelea en este lugar. El mercenario salta hacia él con la espada en alto, gritándole que muera. Antes de que el golpe pueda asestarse, aparece un hombre a caballo y golpea al atacante. El mercenario cae al suelo, derrotado frente a la multitud. Observando la escena, el jinete comenta que con el estado actual de la seguridad, ha estado apareciendo todo tipo de gente. Luego se dirige a Johan, llamándolo Trotamundos, y le pregunta si está herido. Johan responde que no lo está, y le agradece su ayuda. El hombre sonríe y le aconseja que se cuide siempre. Poco después, se da la vuelta y se aleja por la calle. Mientras tanto, un ejército de mercenarios comienza a reunirse en la plaza. Las tropas se alinean en formación por toda la plaza de la ciudad. Bradil, capitán de los mercenarios de Oakwood, les dice a todos que no se preocupen. Les asegura con confianza que sus 500 mercenarios aniquilarán a la banda de bandidos y volverán a hacer de Marcel un lugar seguro. Godin se asombra al verlos en persona, mientras Johan pregunta si son famosos. En respuesta, explica que los mercenarios de Oakwood están entre los mejores grupos de mercenarios del imperio. Al oír esto, Godin se da cuenta de que, con bandidos merodeando por la región, el grupo seguramente fue contratado para exterminarlos. Johan permaneció en silencio, observando la actividad a su alrededor. En sus pensamientos, reflexiona que si Bridal no hubiera aparecido para ayudarlo, su identidad podría haber sido expuesta. Si eso hubiera sucedido, ya no podría quedarse en Marsella mientras el imperio lo cazaba. El recuerdo de la promesa de que, a partir de ese momento, solo conocería el sufrimiento, vuelve a su mente. Respirando hondo, se recompone, recordando que sigue siendo un fugitivo. La única forma de sobrevivir es establecer una buena relación con una gran compañía comercial, ya que ni siquiera el emperador puede interferir con ellas. Afortunadamente, Eldans lo tiene en alta estima, lo que le concedió la oportunidad de interactuar con la compañía comercial Machen. Aún así, se pregunta qué pasaría si su identidad fuera revelada antes de eso. Concluye que si la compañía descubriera que el imperio lo persigue, no lo protegerían de ninguna manera. Si es descubierto antes de establecer una buena relación con Katana, su muerte es segura. Con su objetivo claro, Johan aprieta el puño, decidido a ir a la compañía comercial Katana y obtener protección del imperio, hasta que se gane la confianza de la compañía. Su verdadera identidad no puede ser revelada. De repente, una voz femenina llama a Johan, preguntando si de verdad es él. La mujer bestia se presenta como Ibelka, una empleada exclusiva de la compañía comercial Katana.
Explica que se enteró de sus hazañas a través de Eldance y que le gustaría formar un vínculo cercano con él y su casa. Finalmente, Ibelka lo invita a acompañarla a la compañía comercial Katana si no está ocupado. Llegan a la sucursal de Marcel de la compañía comercial Katana. Afuera, Godin intenta agarrar la pata de Karamov, pero el pequeño animal simplemente le muerde la mano. Solo, Johan espera en una lujosa habitación. Finalmente ha llegado a la compañía, albergando la esperanza de que este lugar sea su oportunidad de cambiar su vida. Justo entonces, una mujer se acerca por detrás. Confirma si es el señor Johan y menciona que oyó hablar de él por el dance. Al girarse, Johan ve que ella se levanta para presentarse formalmente. Se identifica como Jan, la gerente de la sucursal de Marcel de la compañía comercial Katana. Presentándose a su vez, Johan dice que es de la casa de yates, y ella expresa el mismo placer en conocerlo. A continuación, Jan lo invita a hablar con una taza de té, y él acepta. Una bebida caliente, un bien comercial de la región mediterránea, es servida ante él. Ella comenta que espera que la bebida sea de su agrado. Johan se lo agradece, aunque se da cuenta de que es café. Con curiosidad, pregunta si el té está hecho de semillas de fruta tostadas y es elogiado por Jaon por su percepción. Entonces ella sugiere que vayan al grano. Jaon afirma que ya pueden adivinar el motivo de su visita, lo que hace que Jaon derrame su bebida por la sorpresa. Inmediatamente se pregunta si han descubierto que está siendo cazado por el emperador. Al notar su reacción, Eon comienza a explicar lo que realmente quería decir. Según ella, la razón es que Johan alberga ambición en su corazón. Confundido, no entiende la afirmación. Eon entonces revela que supo por Eldance que él protegió a los inocentes y mostró misericordia a sus enemigos. Al verlo llegar a Marcel, una ciudad infestada de bandidos, percibió su ambición de salvarla con sus propias manos. Ante esto, Johan está de acuerdo, admitiendo que ella vio sus verdaderas intenciones. Johan afirma que la ambición no es algo malo, sino una virtud de quienes son dignos. Además, ella añade que la compañía disfruta patrocinando las ambiciones de aquellos que considera merecedores. Johan se da cuenta de que esta es una clara oportunidad para un trato. Si lo desea, Jan se ofrece a presentarle al gobernador de Marsella. Él entiende que el gobernador cumple un rol similar al de un alcalde, y que con esto podría obtener el apoyo tanto de la compañía como de la ciudad. Dada esta posibilidad, concluye que debe aceptar, ya que así ni siquiera el emperador podría alcanzarlo. Agradeciéndole la oferta, Johan pregunta, ¿qué implica exactamente el patrocinio de la compañía comercial Katana? Johan explica que el apoyo de la compañía otorga acceso a todos los servicios que ofrece, como restaurantes, posadas y entretenimiento. Levantando un dedo. Sin embargo, ella advierte que hay una condición. Debe prometer luchar bajo el Possieri, estandarte de la compañía. Ion exige que luche por ello siempre que se necesite su ayuda. Johan pregunta si esto significa encargarse de los bandidos, pero ella lo niega. Ella aclara que los mercenarios de Oakwood ya han partido para esa misión, y que para él se reserva una tarea. Permanece en silencio por un momento antes de preguntar cuál sería esa otra tarea. Ion explica que el número de distritos mercantes resentidos con la compañía ha ido en aumento, acusándolos de monopolizar el mercado. Luego le propone que elimine a los miembros de estos distritos descontentos y, preferiblemente, a sus hijos también. Lo mira directamente a los ojos y le pregunta qué piensa de esta única condición. Johan permanece en silencio, reflexionando sobre la propuesta. El sol se pone sobre la sucursal de la compañía Katana en Marcel. Un tiempo después, Johan sale del edificio. Afuera, Godin lo saluda alegremente y le pregunta cómo fue la reunión. En respuesta, Johan solo mira al horizonte, haciendo que Godin lo llame por su nombre. De repente, Johan le grita emocionado a Godin que van a chupar un poco de miel. Confundido, Godin solo lo mira fijamente, repitiendo la frase chupar un poco de miel. Una hora antes, Johan y Eon todavía hablaban en la sala de reuniones. En ese momento, Johan rechaza su propuesta. Él argumenta que en una gran ciudad como Marsella, es natural que surjan quejas cuando alguien domina la distribución. Luego cuestiona si en lugar de resolver el problema a través del diálogo, ella espera que él mate a estas personas, incluidos sus hijos. Declara firmemente que no puede asesinar a inocentes por tal motivo, y se niega a hacerlo. Finalmente, sugiere que finjan que este acuerdo nunca existió. Ion y Johan se miran en silencio por unos momentos. Entonces, su expresión cambia sutilmente. Ian le informa que ha aprobado, dejando a Johan confundido. Inclinándose ligeramente, ella explica que todo fue solo una prueba para ver si era apto para el patrocinio, lo que lo lleva a preguntar si el monopolio era falso. La gerente aclara que la compañía nunca ha monopolizado la distribución, y que de hecho, es bien vista entre los comerciantes. Añade que desea mantener los términos propuestos, pero que eso no significa que deba ir a un campo de batalla de inmediato. Ian explica que los mercenarios de Oakwood ya han partido para someter a los bandidos, y que mientras tanto, es libre de descansar y disfrutar del patrocinio. Luego, ella extiende su mano y lo invita a unirse a la compañía. Johan acepta la oferta con entusiasmo. Los dos se dan la mano, sellando el trato, y Johan expresa su deseo de que la asociación sea beneficiosa para ambos.
De vuelta afuera, Godin pregunta, ¿qué significa la expresión chupar un poco de miel? Johan explica que es una forma de decir que van a gastar a lo grande en algo caro, usando el dinero de la compañía comercial Katana. Poco después, Godin pregunta si las negociaciones fueron bien, y él confirma que finalmente consiguió el patrocinio. El joven lo felicita, y Johan se lo agradece. En su mente, reflexiona que todo va bien desde que consiguió apoyo tan pronto como llegó a Marsella. Aunque los bandidos todavía están causando problemas, él cree que una vez que los mercenarios se encarguen de ellos, la ciudad volverá a ser pacífica. La vida feliz que siempre soñó ya no parece lejana, por lo que decide que es hora de relajarse. Mientras caminan por la calle, un grito repentino resuena. Una multitud se reúne alrededor de varios cuerpos esparcidos por el suelo. Johan se pregunta qué pasó y por qué hay cuerpos expuestos en público mientras Godin lo llama. Goran se acerca y advierte que él está aquí, lo que lleva a Johan a preguntar qué está pasando. En respuesta, Goran explica que los bandidos se han vuelto más violentos, ahora asesinando a las familias de los comerciantes para intimidar a la ciudad. Uno de los cuerpos ensangrentados yace en el suelo de piedra de la plaza. Al observar la escena, Johan se da cuenta de que la situación está lejos de resolverse. Entre la multitud, un ciudadano grita que no se está haciendo nada y que la ciudad de Marsella debería ser responsabilizada. Otro hombre sugiere que el emperador está detrás de los bandidos, pero la idea es rápidamente descartada por absurda. La multitud comienza a discutir, algunos defendiendo al emperador y otros acusándolo. Las voces se superponen en acusaciones y gritos por todas partes mientras Johan observa cómo se desata el caos. Frente a la escena, ve cómo la recién encontrada paz en Marsella es destruida por los bandidos. Entonces comienza a preguntarse qué están haciendo los mercenarios. En su oficina, Ibelka entra corriendo y anuncia que tiene terribles noticias para la gerente Ayan. Ya enterada de los cuerpos que fueron encontrados, Ayon pregunta, ¿qué están haciendo los mercenarios de Oakwood? Ibelka duda un momento antes de responder. Informa que no han podido contactar a los mercenarios de Oakwood, lo que lleva a Eon a preguntar qué significa eso exactamente. Ibelka revela entonces que el cuerpo del oficial de enlace fue encontrado cerca del bosque el día anterior, en un estado realmente horrible. Eon reflexiona que los mercenarios de Oakwood tienen una fuerza militar comparable a la de una ciudad entera, y no puede imaginar que sean derrotados por una simple banda de bandidos. Presa de la tensión, golpea la mesa y llama a Ibelska, quien responde con prontitud. La gerente le ordena traer a Svetlega, el mago del río Ifial, para averiguar a través de sus profecías si realmente fueron derrotados. El río Ifial fluye bajo la luz de la luna. Svetlega sumerge su mano en el agua y afirma entender la situación. Le dice a Katana que está equivocada y que buscar a los mercenarios no cambiará nada. Según la profecía, Johan, el hombre que mató al sabueso del emperador y huyó, ahora se esconde en el seno de Marsella. Aún así, Suetelge afirma que las cosas no saldrán como ese bastardo imaginó.